arranque. Cerro Guaraní 1-1. Y su seguros Chaco. Sacando Jan Fernández, se equivoca, atención, Cantero le queda a la Benítez jugando para Enzo, no alcanza Enzo Jiménez a controlar la pelota, el esférico un costado lateral que corresponde al legendario. Hay que repasar que Andrés Matón te pitará ese compromiso entre Bolivia para hoy el martes 5 de la tarde en el Alto, y en el bar estará Leodán González también de Uruguay. Y un uruguayo va a pitar la final de la Copa Sudamericana. Exacto, sí señor, así es. El árbitro de ese partido será Esteban Ostojic. El próximo sábado ya la final, 5 de la tarde en la Nueva Olla. Entre Cruzeiro y Racing, señores, la final de la Copa Sudamericana. Y de aquí al segundo sábado. Sábado 30. Sí, el último sábado de noviembre, la final de la Copa Libertadores. La cancha de River, Atlético Mineiro, Botafogo, duelo de brasileños. De momento con mayoría de los hinchas de Río de Janeiro. Y de momento compraron 25.000 entradas. Estaba justamente mencionando un reporte de Brasil. Saque de costado en campo rival para Guaraní. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Sí, Víctor. Ya que comentaban sobre la final del próximo sábado, les comento que hay 3 hinchas de Cruzeiro en la zona de preferencias del Defensores del Chaco, 3 brasileños que ya vinieron muy temprano para la final entre Racing y Cruzeiro. Yo pregunto el tema de qué impresión se habrán llevado, habrán esperado Cerro Guaraní un buen marco, atendiendo que en Brasil... Cuando casi, sí, Víctor, completamos. Atendiendo que en Brasil deben ser 2 clubes relativamente conocidos, Cerro Porteño y Guaraní. Llegaron y se encontraron con este panorama. Veo que están hacia la zona de preferencia central, los 3 aficionados con las camisetas del Cruzeiro. Y sí, seguramente después mirando la tabla de posiciones se van a dar cuenta del por qué la situación de la gente en las gradas, Sí, totalmente, pero ya llegaron temprano al estadio, así como Asunción, porque hablamos de gente que 7 días antes ya se instaló aquí en la capital de Paraguay. Están empatando Cerro Guaraní 1-1. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Bajando la pelota Francisco da Costa sobre la banda derecha, Livanzo Jiménez, falta, infracción, termina empujando Cantero, según el árbitro Juan Gabriel Benítez, tiro libre, campo rival, tiro libre para Cerro. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjetas crédito GNB, Mastercard, Super Jueves 20% a través de Previa y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental Info, Petrobras Distribución.com.py. ¿Hace cuánto que Cruzeiro no juega una final? 2007 fue la última en Copa Libertadores, ante Boca, Ante Estudiantes 2009. No, 2009 tenés razón. 2007 fue Gremio con Boca. Sí, Gavilán estaba en ese equipo de Gremio. Boselli, entre otros. Sí, que lo termina ganando Estudiantes en Belo Horizonte. Exacto, Juan Sebastián Verón y compañía. Sí, la última que ganó fue una Supercopa Cruzeiro. No, la Libertadores fue en lo último, 97. Libertadores 97, campeón Cruzeiro. Sí. La Supercopa creo que fue antes del 97. Sí, antes del 97. Pero en los 90 también fue. Una de las primeras. Sí, estaba Renato Gaullo en ese equipo, me acuerdo. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Que le ganó al Sporting Cristal con Sergio Marcarian y compañía. Jorge. Sí, Víctor. Después hay otra final, la primera edición de la Copa Mercosur. Cruzeiro jugó la final, pierde ante Palmeiras en el 98. Oseas y compañía, ¿te acordás? Exactamente, estaba como de Paulo Núñez también en Palmeiras. Carga Cerro, vino al centro, pelota arriba, atento se queda el arquero Sergio con el esférico, intentó por arriba Ronaldo de Jesús, poco nada, señores, aquí en el Defensor del Chaco. Empatan, igualan, Cerro Guaraní 1-1. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes energía alternativa.py. Más o menos yo me acuerdo de Dida y de Renato Gaullo que estaban en Cruzeiro en la época de los 90. ¿Qué jugadores? 91 puede ser Víctor contra River, la de Cruzeiro, Supercopa. Sí, puede ser, exactamente, 91. Y hay otra final contra Racing también, Sí. que es la que siempre recuerda Costa, que Cruzeiro jugó ante Racing. Y no olvidamos en esa de Mercosur de citar al que lo tenemos aquí cerca, porque ese Palmeiras campeón lo tenía Francisco Arce como titular, con Felipao de técnico. Y la misma base que gana Mercosur, al año siguiente gana Libertadores en el 99. Va cargando Cerro, pica Diego León sobre la zona izquierda, ya vamos a marcar el tiempo de juego, vino la marca de Alcides Benítez, no se fue la pelota, insiste León, recoge, ¿qué pasó? Me parece que no se fue la pelota, Cobró pero falta, pita ¿verdad? falta, Por Juan eso le enojo Gabriel de hizo la gente de cosas. Cerro. Dios mío, Juan Gabriel. ¿Cuánto va Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Cerro Guaraní 1-1. Y su seguros Chaco. Mañana, señores, 3 partidos a las 17:30 en el norte, en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo recibe Olimpia, General Caballero ante Libertad. Y en cancha Betridín, Tacuario frente a Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Ya que estamos en esa final del 96, estaba Pedro Garay, por ejemplo, jugando en el Sporting Cristal. Y Julinho, delantero brasileño. Sí, que lo terminó eliminando a Racing en semifinales. Sporting Cristal y Cruzeiro River, si no me equivoco. Y después pierde la final de la Intercontinental ante el Borussia Dortmund, que le ganó la Champions en la final a la Juventus de Italia. Carga, atención a la Benítez para Cerro, coloca al centro para Francisco. No pudo Da Costa, reclamaron una falta dentro del área. Insiste Piris Damota, infracción. Infracción de Piris Damota sobre Danilo Santa Cruz. Enojado el público de Cerro en preferencias, Víctor. Así es, reclamaban, y en la previa Da Costa reclamaba un penal de Mario López. Es tiro libre para el equipo de Guaraní en su terreno. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Martes, 8 de la noche en Barranquilla, Colombia ante Ecuador, pitará el uruguayo Esteban Ostojic y en el bar su compatriota Andrés Cuña. Va a sacar Sergio, pelota para Guaraní en su terreno, el partido 1-1. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Walter González reclama una falta dentro del área de parte de Quintana. Siga, dice el árbitro del partido. Reclamaban una mano allí dentro del área de Cerro, pero el árbitro está cerca. Deja seguir Zacayán para el Ciclón. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando por el medio. Araujo descarga sobre costado izquierdo. Se viene Cerro con León. León retrocede todo, mitad de terreno para Fariña. Fariña para atrás con Quintana. Va moviendo Cerro en su patio. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britanicia. Fariña para Quintana. Otra vez con Alexis Fariña, que se muestra como opción de salida para Cerro. Jugando para Fernando Fernández, autor del gol de Cerro. Fernández juega la pelota ahora por abajo para Enzo Jiménez. Apertura por la derecha para la presencia de Alan Benítez. Va Alan con Fernando Fernández. Levanta la cabeza. Coloca el balón para Francisco da Costa. Recibe bien en la cabecera del área. Quiere pisar el área. Perdió la pelota. Fue al piso. No existe falta. Es la segunda vez que cae da Costa reclamando falta. Y el árbitro está cerca, Ricardo. Sí, pero qué poco, qué bajo Da Costa. Es goleador, hizo goles para Cerro, pero la lentitud que tiene es impresionante. Cerca de los 29, primera parte del partido, 1-1. Martes, más clasificatorias, 9 de la noche en cancha de Boca. Argentina ante Perú, pitará Wilmar Roldán de Colombia y en el bar su compatriota Yadira Acuña. Estilo libre para el equipo de Cerro, mitad de terreno. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Ahora vuelve a pararse Jara Zaguer, el entrenador de Cerro, Víctor. Así es, se muestra de vuelta a Jara Zaguer, mirando atentamente el partido. Recién daba alguna indicación, pero la verdad que dentro de todo en silencio. Generalmente ese es su rasgo de más de observación antes que dar muchas indicaciones. El que está para las instrucciones generalmente es Jorge Martín Núñez. Falta de Luis Martínez, enojado con el juez. La infracción sobre Araujo. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Acomodando la pelota Alexis Fariña. Cerro buscando el desnivel. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia nuevo, acaricia de 2 litros, indica Jorge. Cerro Guaraní 1-1. Y su seguros Chaco. Suben
los zagueros de Cerro Quintana y de Jesús buscando el cabezazo, 3/4 de terreno frontal al arco de Sergio. Arco de la tribuna norte, el horno, el juez, pase de Fariña. Le va quedando a la Benítez, quiere colocar el centro, prefiere jugar corto. La pelota le va quedando a Quintana dentro del área, quiere girar, no pudo. Pivotea bien, el balón le va quedando a Fariña. Pelota para Araujo, bloquea bien Luis Martínez. Rebote para Fernando Fernández, apertura por la izquierda. Va corriendo León, coloca centro, pelota arriba, va Francisco da Costa, atento el arquero. Se queda Sergio con el balón. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Fecha 12 de las eliminatorias, el martes a las 5 de la tarde, Bolivia, Paraguay a las 20, Colombia, Ecuador, como decía Gerardo, en cancha de Boca a las 21, Argentina, Perú. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial de Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Barriento hacia el centro, pelota al área. Liga Ronaldo de Jesús, atento. Jen Fernández se queda con el esférico cuando iba Walter González. Atento el arquero de Cerro, pelota desde el fondo para el Ciclón. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Santiago a las 21 el martes, Chile ante Venezuela, 21:45, Brasil recibe a Uruguay. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Sentado Chiqui, parado Cristaldo Víctor. Así es, Blas Cristaldo en este momento toma la posta para las indicaciones. Debido a la temperatura, pausa por hidratación en este momento. Y van a aprovechar los entrenadores para hablar con sus futbolistas. Señores, pausa aquí en el Defensores del Chaco. Están empatando Cerro Guaraní 1-1. Erimar en el Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vive el fútbol con Electroban TV HD Smart en cuotas de 99.000 guaraníes. Promo hasta el 16 de noviembre. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los dos clubes grandes de Belo Horizonte entonces en la final, tanto de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Víctor. Así es, Atlético Mineiro que va por su segundo título. Había sido campeón en el 2013 en aquella final ante Olimpia. Y del lado de Cruzeiro va por el primero de Copa Sudamericana en esta oportunidad ante Racing. Con una semana de diferencia, 23 aquí en Paraguay y el 30 en Buenos Aires, la de la Libertadores Mineiro Botafogo. ¿Cruzeiro cuántas Copa Libertadores tiene? Una nada más. Dos tiene. Tiene la del 76 y la del 97. Son los dos títulos de Cruzeiro en materia de Copa Libertadores. El que perdió la final del 2009, como estábamos recordando, con Estudiantes. Así es, pudo haber sido tricampeón y perdió como local ante Estudiantes de La Plata en el año 2009. De Alejandro Sabel la casa en su momento. Sí, esa final de Boselli y creo que la Gata Fernández. Gata Fernández, Sí. la Gata. Sí, Angeleri entre otros. Sí, señor. 72, 73, 74, 75 Independiente Tetra. Y Después Boca gana dos veces. después aparece Cruzeiro, 76. Sí, y después Boca. 77, 78 Boca, Olimpia Y le rompe 79. el tri. Y en el 2002 la misma cosa, ¿verdad? También le saca el tri a Boca Olimpia. Y Mineiro, que es la sombra negra de Olimpia, que lo dejó fuera o le quitó la final y ahora lo dejó fuera de la Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, claro. Van regresando de a poco los equipos y Víctor. Yo sé que ya pasó mucho tiempo del gol, pero me quedó pendiente esa respuesta porque pasó recién la Fue Araujo, ¿verdad? No, Enzo Jiménez me dicen que fue el que peinó. Centro de Fariña, Enzo desvía en el primer palo y Fernando Fernández empuja palo y en el rebote la mete por accidente. Porque justo me dicen que ahora pasó la repetición y me comenta una persona que está viendo que Enzo Jiménez fue el que ganó de cabeza. Ah, porque pensé al principio que era Araujo. Siempre que un futbolista gana en el primer caño y peina, me parece que allí ya el arquero queda descontrolado. Claro, y yo en el que menos pensé fue en Enzo, porque Enzo siempre suele cerrar en el segundo palo, Víctor, por eso no opiné en esa jugada. Exactamente, sí, tenés razón, por eso me
sorprendía, pero sí me confirman que fue Enzo Jiménez el que peinó. El juego está 1-1, Juan. Para el día martes 9 de la noche también Nacional de Santiago, Chile ante Venezuela, pitará el señor Facundo Tello de Argentina y en el bar Mauro Vigliano también de Argentina. Va Francisco da Costa para Cerro, dejando para Piris de Mota. Para León, avanza Cerro que busca el segundo. León coloca centro, no sale Sergio, el testazo, vino fuera. Araujo cerca del poste izquierdo de Servio. Aquí llegó claramente Cerro, Ricardo. Sí, la salvación de Manolo. Salta, cabecea y no acierta el arco porque era gol. Muy solo, muy bien el cabezazo del jugador que se tira como un volante por izquierda, pero que aparece también como uno de los delanteros. Cerro va rotando permanentemente con Fernando Fernández cuando se complica Guaraní en la defensa. Ustedes vieron la jugada. Penal de Tagliafico fue el partido contra Argentina, ¿verdad? Contra Tony Sanabria, ¿no? Eso es penal. Para mí sí. Para vos, Víctor. Y por lo menos era para analizar, Ricardo. Pasó algo desapercibida la jugada, pero la pelota duerme en la mano de Tagliafico y cae Sanabria. Era por lo menos para que un rato duden al menos en el VAR. Va Cerro, atención, carga Benítez, centro para Araujo, está el gol, disparo, bloquea López, va saliendo Guaraní, ¿cuánto va Juan? Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 36 minutos, su primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido, ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Está empatando Cerro, Guaraní 1-1. Y su seguros, Chaco. Llegó Cerro con Alan Benítez, la acción estaba anulada por posición adelantada, tiro libre para el legendario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Va a sacar Servio que le dice algo allí a Paul Riveros, tiro libre en su campo, tiro libre para Guaraní. Con control, concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Vos sabés que estaba escuchando después la prensa argentina enojándose contra la falta, o por la falta de Alderete. Y yo decía, si Daronco no le cobró falta a Pinola en aquel patadón a Benítez de Independiente, ¿qué le va a echar a Alderete por esa falta, verdad? Que para mí no era tarjeta amarilla. Bueno, en el fútbol brasileño se deja jugar mucho. O sea, el estilo de arbitraje de él. ¿Quién es el otro? Es Klaus, el otro árbitro brasileño que también suele pitar, Víctor. Sí, Rafael Clau y Daronco son los principales de Brasil. Casal. Sí, escucho. Y aquella agresión de Diego Martínez, ¿se acuerda? Sí, totalmente. ¿Contra quién fue esa? Cuando va... Velázquez. Sí, tenés razón. Se va metiendo Francisco da Costa. Es la tercera vez. Hay que avisarle a Francisco da Costa que no le van a cobrar así nomás. Pelota que corresponde a Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues su Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Están empatando Cerro, Guaraní 1-1. Tiro libre, lo hace Sergio, salida para Guaraní. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El martes, señores, el partido del Albirroja visitando el Alto frente a Bolivia. Partido clave en su ruta a la Copa del Mundo. La selección del Faro, la pelota le va quedando a Quintana. Comete falta, tiro libre en su terreno para Guaraní. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de Stock. Prepisa Stock 2.450 guaraníes. Extracto de tomates, sabores de aregua, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Tenemos mucha audiencia en el interior, Gerardo, así que contanos enseguida dónde se juega mañana el partido entre Limpeña, Cacupeña, partido por el Campeonato Nacional de Interligas. Cuando va cargando el Cides Benítez, va cortando León, el rebote le va quedando Danilo Santa Cruz, va Guaraní por el segundo, cierra Fariña, llegó a destiempo, me parece, sobre Fariña, Benítez, tiro libre para Cerro. Mañana los partidos del Nacional de Interligas, repechaje, compromiso y datos a las 4:30 de la tarde. Se van a enfrentar los equipos de General Aquino ante Itacueña, Cacupeña, Limpeña en el 8 de diciembre de Cacupe, Unión Agrícola, Liga Agrícola de Ucuy ante Ignaciano
Ignaciana y San Josiana ante Paranaense. Tiro libre para Cerro en su campo. Catedral Weekend es el 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Amonestado, ¿y por qué Piris Damota, Víctor? Robert Piri Damota quería agilizar el juego, frenó Juan Gabriel Benítez, le dijo algo Piri Damota y por eso se ganó la amarilla el capitán de Cerro. Es tiro libre para Cerro en su terreno. Planea tus vacaciones con Bancodo. Préstamo personal. A los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancodo crece desde la raíz. Cosita con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto más de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Defensores fecha 20 del clausura, Cerro Guaraní 1-1. Y su seguros, Chaco. Fernando Fernández para Cerro, lo empató Céspedes para el equipo legendario. Saca la pelota Román, pelota, balón esférico para Guaraní en su terreno. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000 llevas en los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y números de factura o ticket legal en pechugón.com. Muchas dudas en algunos futbolistas de Cerro, Ricardo. Sí, en la mayoría de los defensores de Jesús, Quintana, que es quizás lo más sólido, pero con errores. Y de León tiene un bajón, pero muy pronunciado y desde hace muchos partidos. Era el jugador que sacaba al equipo adelante en los primeros encuentros, inclusive convirtiendo un gol a ser el jugador que tiene el bajón más grande en Cerro. La pelota le va quedando en mitad de terreno a Piris Damota. Cierra bien Luis Martínez. Va sacando desde el fondo el volante de Guaraní. Catan Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3 menos, paseo la galería, de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catan Motor Show, Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunícate al 0981-319705, Chiparrica. Definitivamente la mejor chipa del país. Luis Martínez con la pelota, levanta, el esférico pica, Román se alcanza para peligro, puede estar el segundo de Guaraní. Se va metiendo Fernando Román, quiere ganar fondo de cancha, eleva centro, pega el León, termina sacando el lateral de Cerro, la pelota le va quedando a Fariña. Fariña con el esférico, levanta la cabeza, pica sobre la zona derecha, metiéndose a la Benítez, primero a Enzo Jiménez, se viene Cerro. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Luis Martínez juega por el medio para Danilo Santa Cruz. Este lo busca a Céspedes, intentó pero no llegó. Cantero, la pelota le va quedando a Enzo Jiménez, pierde la pelota Enzo Jiménez, reclama una falta. En realidad la falta de Alan Benítez, tiro libre en su campo, tiro libre para Guaraní. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Entonces 4 partidos para el Nacional de Interligas, pero 2 prometen mucho, Gerardo. San Josiana, Paranaense y Limpeña Cacupeña. Exactamente, todos a las 4:30 de la tarde. Repito, mañana General Aquino ante Itacueña, Cacupeña, Limpeña, Agrícola Ignaciana y San Josiana Paranaense para ingresar al Nacional de Interligas. ¿Por qué selección te gusta en el Interligas, Víctor? Y yo quiero que llegue alguna de Alto Paraná, Jorge. Está Paranaense, por ejemplo. Sí, me gustaría que alguna selección de Alto Paraná llegue para suplir el cupo que dejó 3 de febrero, por ejemplo. Sí, porque está en duda también lo de General Caballero, que sigue peleando la permanencia. Claro, por eso sería ideal, así compensamos el descenso de 3 de febrero con algún otro equipo paranaense que suba a la intermedia del año que Me viene. encantaría el retorno de Cacupe, Casal. Sí, que hace mucho también está tratando de llegar a la intermedia. Estaba la Nata ahí, ¿eh? Sí, la Nata y lo reemplazó José González Feliu. Otro que ya ingresó, pero para el Nacional es Atirá, que puede volver a la intermedia. Sí, señor, que va a jugar la final. Así es, contra Arroyo Cesteros. Pelota en la salida de León para Cerro. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Se representa Bioético Pharma. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad y mucho más. Créditos o tarjetas de crédito, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Se frenó Cerro en esta parte del partido, señores. El juego está 1-1 ya en el pelotazo largo para Fernando Fernández. Va metiéndose sobre la zona derecha, campo rival. Juega para Enzo Jiménez. Jiménez aplica el freno. Encaró, escapó de la marca de Céspedes. Se muestra dentro del área Francisco da Costa. Segundo en camino de Cerro. Enzo vino. Está afuera.
afuera, increíble Francisco da Costa, gran acción personal de Jiménez, pisó el área, el centro, el remate afuera de da Costa, Ricardo. Era más fácil hacerlo que errarlo. Una gran jugada de Jiménez que lo dejó solo frente al arco de Da Costa. Y si Da Costa no hace goles porque el fuerte que tiene el jugador que trajo Cerro es eso, y no corre y se mueve poco, ¿qué hace en cancha, verdad? Es tiro de portería para Guaraní. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el Slot del Sol online.com. Ameliano le ganó 2-0 a Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Víctor? 2 minutos más. Hasta los 47 en la primera etapa. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Araujo juega de primera, pero terminó cayendo el piso. Va corriendo Quintana con la pelota, descarga sobre la zona derecha. Va Cerro con Enzo Jiménez, mete la diagonal. Pica a la Benítez, pero nunca soltó Enzo el pase. Va recapturando de todas maneras Francisco da Costa para Cerro. Descargando para Araujo, pierde tiempo, deja con León, va Cerro por el segundo. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Un minuto le queda la primera parte y Cerro quiere el segundo con Araujo, piso Lara, no pudo ante López. Buena marca del zaguero legendario que protege ante la presencia de Araujo, que va en la pelea por el esférico, gana un lateral cerca del banderín para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Rápido a la Benítez, se durmieron los zagueros de Guaraní, pero ¿qué hizo Enzo Jiménez? Se equivoca en el centro y habrá pelota de Guaraní con Román. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza en Siquimpa con más de 40 años llevando energía al país. Le quedan segundos en la primera etapa. Tiro libre para Guaraní en su terreno. El SPS ofrece planes que se adecuan a tus necesidades. Atención de profesionales de confianza. Llama al 248-8000 SPS. 29 años cuidando tu salud y la de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Va Guaraní sobre costado izquierdo, pica Céspedes, no hay tiempo. El árbitro mira su cronómetro, dice: señores, esto no va más. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 20 del torneo, clausura. Por ahora, Cerro Guaraní 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, se van retirando los futbolistas de ambos equipos en la zona de vestuarios. Voy contigo, Víctor. Gracias, Jorge. Justo te comentaba lo de los hinchas de Cruzeiro. Aquí lo veo en preferencia. Quiero sacarle algún testimonio a los aficionados brasileños. A ver si quieren hablar, porque definitivamente llama la atención la presencia de ellos aquí en Paraguay con tanto tiempo de anticipación. Nos acercamos a los hinchas brasileños, hinchas de Cruzeiro. ¿Cómo está viviendo esta experiencia aquí en Paraguay? Llegaron bastante antes del día del partido. ¿Cómo están? Buenas noches. Português? Espanhol? Como quieran. Português. A nossa experiência está sendo muito bacana aqui até agora. A gente veio aqui, teve a oportunidade de assistir o jogo do Cerro Porteño. Torcida coleada, né? Então a gente aproveitou também essa possibilidade para a gente poder estar aproveitando o jogo e curtindo o máximo de Assunção. A gente está muito ansioso para a final da Sul-Americana. A gente espera que o Cruzeiro levante essa taça aqui. A gente veio buscar essa taça e nós vamos copar, se Deus quiser. La Bestia Negra. ¿Qué día llegaron a Asunción? ¿Hoy? Não, a gente chegou sexta-feira. E sexta-feira mesmo a gente já se acomodou e vamos ficar aqui até o dia da final. ¿Tienen entrada? ¿Ya tienen los tickets? Sim, a gente já tem os tickets, já comprou direto mesmo no site do Cruzeiro. E agora é só realmente esperar o jogo para a final, muito ansioso. E se Deus quiser, La Bestia Negra vai copar. La Bestia Negra! ¿Ustedes son todos familia, grupo de amigos? Sim, no caso é nós três que nós viemos. A gente é amigos, mas pode ser que a gente encontre outras pessoas. Eu tenho outros amigos que estão vindo para cá e se for possível a gente vai encontrar eles também. Van a ser visitantes, porque Racing va a traer mucho más público que Cruzeiro. Sim, o público deles é maior até por questão de logística, né? Se eu não me engano, para eles são 13 horas de viagem, para a gente
eu acho que é 24 horas, se eu não me engano, a gente veio de avião. Mas pro Racing é um pouco mais fácil, mas não importa, a torcida do Cruzeiro vai cantar, vai ser melhor do que a deles, com certeza, e o Brasil é melhor. Última pregunta, ¿esperaban más gente en este partido? ¿Te sorprendió que haya poco público? Na verdade, se fosse no Brasil, porque assim, o Brasil, como o Cruzeiro realmente lota estádio, é 30, 40, 50, 60 mil todos os jogos, então a gente esperava isso. Porém, se tratando no futebol de Paraguai, não tem tanta essa tradição igual no Brasil, então não me surpreende. É um público até bacana, consideravelmente, mas poderia estar mais cheio, porque o estádio realmente é muito grande, muito bonito, e acredito que a torcida do Cerro Porteño consegue dar esse show. Gracias, gracias. ¿Es la primera vez que vienen a Asunción o ya conocida? Sim, é a primeira vez que a gente vem em Assunção, e a gente Qué lindo venir detrás de tu club, ¿verdad? Oi? Qué lindo venir detrás de tu equipo, detrás de Cruzeiro. Sim, é realmente a oportunidade que a gente teve, né? Nem todos têm essa oportunidade, graças a Deus nós tivemos essa oportunidade, e não vamos levar a taça, la Bestia Negra. Muchas gracias, que disfruten el partido. Así los hinchas de Cruzeiro, aquí en la zona de preferencias, vinieron casi con 8 días de anticipación. Decía, el viernes ya llegaron a Paraguay, se quedan la semana completa los 3 amigos hinchas del Cruzeiro. Muy bien, entretiempo aquí en el Defensores del Chaco, empate entre Cerro Guaraní, 1-1, comentario intermedio de Ricardo Mendoza en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Creo que todos nos ilusionamos con ver un buen partido. Ni hablar cuando a los 2 minutos el Cerro se pone en ventaja con el gol de Fernando La Fiera Fernández. Y cuando parecía que el partido lo iba a manejar Cerro, por la forma en que armó el equipo, y lo vamos a ir desarrollando en el transcurrir del comentario, se queda como satisfecho con el 1-0. Maneja la pelota, pero no maneja el partido en sí. Y no impide que Guaraní de a poco vaya creciendo, principalmente con Román, que por el sector derecho permanentemente se adelantaba y ganaba por potencia, por convicción y por esa forma de jugar de Guaraní, un equipo bastante prolijo. Varios cambios que mete Francisco Arce de lo que viene siendo el equipo titular, porque piensa en la Copa Paraguay, que lo puede llevar a la Copa Libertadores. Claro, el premio es muy importante, no es lo mismo el campeonato, donde ya no puede hacer demasiado, asegura así la clasificación a la Sudamericana, que pensar en ganar la Copa Paraguay y de esa manera, por lo menos ganarle a Nacional y después el campeón ser parte de la Copa Libertadores. Y a los 15 minutos, por un error grosero de la defensa de Cerro, lo empata Guaraní. Goles que también entusiasmaban cuando empata Guaraní, porque uno decía, lo empató, lo va a salir a buscar ahora, lo va a querer ganar, conociendo la ambición que tienen los equipos de Francisco Arce. Muchos van a salir, pero empatan mucho, sí, empatan mucho, pero busca, y tiene un fútbol bastante prolijo desde el fondo hasta la parte de arriba, porque después de ese gol del empate hay una jugada donde lo dejan muy solo a el goleador, el número 9 González, que no alcanza a empalmar porque era cuestión de tocar esa pelota. Una jugada que se arma nuevamente por el sector derecho y termina en el área de Cerro Porteño entre los dos centrales. Por ahí se mete Walter González, pero no puede acomodar bien la pierna para poner el segundo. Iba a ser realmente un golpe bastante duro para las pretensiones de Carlos Jarazaguer y su equipo. Ahora, cuando uno observa el partido por televisión, escucha por supuesto a los compañeros, Arturo, a Carlos Equice, no imagina lo que realmente se ve en vivo y en directo en la cancha. Y la gran pregunta que me hago, y en un momento dado cuando vendía Juan o cuando ingresaba a aportar Víctor lo suyo desde abajo, yo le preguntaba a Jorge, ¿a qué juega Cerro? Y me gustaría que alguien me explique a qué juega Cerro realmente. Si miramos solamente el armado desde el fondo, Alan Benítez lateral con llegada, Quintana, Ronaldo de Jesús, que pueden sacar todo por arriba, pero por abajo le cuesta.
León, que también es un jugador que se prodiga mucho por ir adelante, pero le cuesta una enormidad a la hora de marcar. Y después simplemente es mirar. Jiménez abierto por el sector derecho. Araujo, cuando Cerro pierde la pelota, tiene que ser el hombre que ocupe la posición de volante por izquierda. Uno de recuperación, que es Piris Damota, y casi un enganche o un volante con mucha llegada, con mucho panorama, que es Fariña. Fernando Fernández, media punta o acompañando arriba a Da Costa. Pero los dos jugadores de Cerro, los que tienen que pisar más el área, son los que menos movimientos tienen. A Da Costa es darle la pelota al pie, o de lo contrario difícilmente él vaya a buscar el balón. Pero como se pagó una plata muy importante, si es que se pagó, porque no sabemos si Cerro pagó realmente, por Da Costa, es como que si la pelota no le va al pie, él se desentiende muchas veces de las jugadas, pide faltas que no existen, se tira mucho al piso, busca impresionar. Tuvo una jugada por el sector derecho donde se juntan bien Alan con Jiménez, con Enzo, y Enzo le da la pelota prácticamente regalándole el gol y le pega a cualquier lado, lo que significa que parece que por momentos se va también del partido Da Costa. Hay un cabezazo de Araujo, el jugador que trajo Manolo, y que Cerro dijo, claro que venga, si es un goleador, le hacemos un contrato, le pagamos una buena plata de sueldo. Y todavía no se justificó en Cerro Porteño Araujo, pero es lo que heredó de la dirigencia y del técnico anterior, Carlos Jarazaguier, que desde que llegó a Cerro tampoco hizo demasiado. O sea, no podemos decir se ve la mano de Carlos Jara, o Cerro cambió. En el gol era, ¿será que va a salir a buscar rápidamente el segundo? Y no, se conformó. En el gol del empate es como que golpeó de vuelta a un equipo que se cae. Y Cerro me hace acordar mucho a la selección del mellizo Esqueloto, o a la selección de Dani Garnero, que le hacían un gol y que perdía el rumbo, que agachaban la cabeza y que no sabían cómo completar el partido. Escucho mucho que le echan varias veces la culpa a Jan en los goles que le hacen a Cerro, pero con la defensa que tiene, yo creo que Jan no solamente se tiene que preocupar por el delantero rival, sino por sus propios defensores, que no garantizan absolutamente nada. Cerro es un equipo que no te transmite seguridad en el fondo, y con un solo volante de recuperación como Piris Damota le cuesta mucho defenderse, le cuesta demasiado, por más que en el retroceso intenta Jiménez colaborar, Enzo digo, igual el ancho y largo de la cancha es demasiado para cubrir de esa forma. Y hay algunos jugadores que intentan, que buscan, que corren, pero están los demás. Los que no quieren correr como Da Costa y los que no le da el físico como Fernando Fernández, porque no le vamos a pedir a la fiera que se pase corriendo detrás del jugador rival. Es demasiado sacrificio para cualquier jugador, y más aún para un jugador que ya tiene su edad y que nunca fue del sacrificio como Fernando Fernández. Pero qué difícil es ver en Cerro Porteño una recuperación. Y nuevamente enfrentándose con Guaraní, que empata muchos partidos, hasta le queda bien el 1-1. Hasta le queda bien la repartija de un punto para cada uno, y a ver qué nos ofrecen en el segundo tiempo. Ojalá se prodiguen y hagan algo más, porque de lo contrario vamos a tener 45 minutos de intentar ver algo diferente y algo bueno. Pero vamos a retroceder el reloj y vamos desde el inicio del partido a los 2 minutos. El gol de Fernando Fernández, si se quiere, de carambola, en el relato de Jorge Casal. Se profila de vuelta Fariña, quiere enviarle centro, pelota al área, al testazo, ¡vino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño.
el Tiño, gol de Cerro, gol del Ciclón. Y aparece Fernando Fernández cerrando en el segundo caño, centro de Fariña. Me parece que anticipa uno de los zagueros de Cerro en el primer poste y la pelota viene arriba. Se durmieron los zagueros de Guaraní. Aprovecha, va a empujar la pelota. Previamente pega en el poste izquierdo el disparo de Fernando Fernández. Tanta fortuna tiene que le vuelve a quedar el rebote. Asegura y envía al fondo con la pierna derecha. Cerro pasa al frente aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 20 del torneo clausura. Cerro 1, Guaraní 0. Fernando Fernández para el Ciclón. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Yo hablaba mucho del equipo de Cerro, por lo menos le contaba cómo juega Cerro. Pero Guaraní, por supuesto, tiene lo suyo. La línea de 3 de Francisco Arce, 2 carrileros, Benítez que se va permanentemente, Cantero que también ganó varias veces la posición por el sector izquierdo. Pero fíjense que si uno mira la mitad de cancha de Guaraní, tampoco tiene grandes recuperadores. Céspedes quizás, el hombre de más sacrificio. Martínez Santa Cruz. Barrientos, que es un jugador técnicamente muy bueno. Corre, busca la pelota, la pide permanentemente, pero no le vamos a pedir a Barrientos, a Danilo Santa Cruz, que vayan a pelear todas las pelotas, porque no son jugadores de recuperación. Y lo tiene a Walter González, que parece tosco, que parece duro, pero tiene más movimientos que los dos delanteros de Cerro, que Da Costa y de Fernando Fernández. Por eso lo empató Guaraní, porque se dio cuenta que podía dañar, porque se dio cuenta que Cerro se regalaba por los costados permanentemente las subidas de León y la subida de lateral derecho Alan Benítez, y por el sector izquierdo de la defensa de Cerro, derecho del ataque de Guaraní, aparece la jugada que después define con gran tranquilidad Céspedes por un error grosero de Quintana, que no pudo sacar la pelota. Ese gol también a los 15 minutos de la primera etapa lo recordamos en el relato de Jorge Casal. Pica Alcides Benítez, atención, está el empate. Alcides se encaró, escapó atrás la marca de Jesús Vino, está, cruza la marca, Quintana insiste, Guaraní vino, gol, 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 gol. Del legendario, lo empata Víctor Céspedes, termina cerrando al centrocampista legendario, allí la cabecera del área chica, que bien se metió Alcides Benítez sobre la zona derecha, muchas dudas en el fondo de Cerro, gran pase de Danilo Santa Cruz, encaró Alcides Benítez, dejó atrás la marca de Ronaldo de Jesús, no pudo sacar la pelota Benítez para Cerro, y aprovecha Céspedes, fue a pelear la pelota dentro del área chica, saca el disparo esquinado por Baco contra el poste izquierdo de Jan, igual a Guaraní, empata el equipo legendario aquí en el Defensores del Chaco, fecha 20 del clausura. Guaraní 1, Cerro Porteño 1, Víctor Céspedes para Guaraní. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien. Señores, están los dos equipos dentro del campo de juego. Vendrá la orden del juez. Va a comenzar el segundo tiempo. Antes estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Cambios en Guaraní, Víctor. 2 cambios en Guaraní. 37 Daniel Pérez, quedó en vestuario Paul Riveros. Y 6 Gustavo Marecos. Y dejó el campo Danilo Santa Cruz. Gustavo Marecos. Gustavo Marecos, camiseta 6. Allí están los cambios en el equipo legendario. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando por ahora a Piris de Mota. Cerro con lo mismo de que arrancaron, Víctor. Así es, Cerro sin cambios. Saca Quintana para Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, periferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Va cargando la Benítez, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro la marca de Maricos, pelota del fondo, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el segundo Ciclón. Le ganamos a Argentina, sí se pudo, sí Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Compras hasta el 10
16 de noviembre. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le va a pegar Fariña sobre la banda derecha, tiro de esquina para Cerro, que quiere desnivel el partido. Para ahora 1-1, fecha 20 del clausura. Fariña coloca centro, pelota arriba, despeja de cabeza, sacando Walter González. Recogiendo el rebote para ahora. Alan Benítez juega para Piris Damota. Se viene Cerro con Piris Damota. Unisal, sede central de España 330, Santarém sin filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, ¿te gusta? Pelota que corresponde a Guaraní. Es saque lateral, finalmente cerca del banderín. Balón para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sacando la pelota desde el fondo. Cantero para el equipo legendario. Buscando Barrientos para el medio. Pierde ante Robert Piris de Mota. La pelota le va quedando para el zaguero de Cerro, Ronaldo de Jesús. Controla la mitad de terreno sobre línea central. Toca para León. Va moviendo Cerro en su terreno. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Chupa Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Apertura de Jan sobre costado izquierdo. Cruzamiento de terreno. Se va metiendo Quintana. Juega por abajo para León. Carga Cerro con Diego León. Este para Piris de Mota. Devolución para el lateral izquierdo León. León y el mano a mano con Alcides Benítez. Piris de Mota controla. Se mete Piris de Mota. Pisa el esférico como un salonista. Pierde la pelota Francisco da Costa. Qué impreciso está el delantero de Cerro, Francisco da Costa, lo que va del partido. Hasta aquí Ricardo. Sí, es impreciso, es lento, quiere la pelota al pie, si no se la da al pie no va a buscar. Es difícil así, un jugador talentoso, pero pide demasiado. Casal, sí escucho. La conferencia de Alfaro finalmente será mañana a las 13:30 en el Carré. 13:30 conferencia de prensa mañana de Gustavo Alfaro. Muy bien, 13:30, 1:30 de la tarde entonces la conferencia de prensa del entrenador. Paraguay viaja más tarde mañana, Víctor. Así es, finalmente a las 17 el viaje, Jorge, a las 17 horas rumbo a Cochabamba. 5 de la tarde entonces el viaje de la selección paraguaya para enfrentar a Bolivia en el Alto el día martes a las 5 el partido. Andrés Matonte, el árbitro del partido del juego, corre a la Mentejano, fondo de cancha, pisó el área, puede estar el segundo de Cerro, centro, saca de cabeza como puede Marecos, atención, resbaló Benítez, cayó, insiste Cerro, Fernández tira mal, lejos afuera, saque de mente para Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Rodan 14 Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Y el viaje al norte qué hora se hace, Víctor? Perdón, Jorge. ¿El viaje al norte qué hora es? 7 de la mañana. Son 6 horas de viaje, si no me 6 equivoco. horas de viaje, si vamos bien, si vamos todo en orden. Así que para la hora de la sobremesa ya vamos a estar firmes, Jorge del Río para Piti. Perfecto, señor. Cuando se viene Guaraní desde el fondo con la presencia de Mareco. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares son de soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Enzo Jiménez intenta sobre la zona derecha, avanza Cerro, que quiere tomar la iniciativa de vuelta. Lo está haciendo hasta aquí en el inicio del periodo complementario. El partido de momento está 1-1. Saque de costado cerca del banderín para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va cargando Cerro con Alan Benítez. La pelota le queda a Francisco da Costa. Juega por abajo para León. León con Ronaldo de Jesús. Otra vez con León. Va a la presión alta de Alcides Benítez. Casi le saca León. Retrocede todo con el brasileño Gian. Se viene Cerro. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar. Lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Enzo Jiménez frena con el pecho, va al Ciclón con Alan Benítez, devolución para Enzo, gana fondo de cancha, quiere colocar el centro, pelota que impacta en Cantero, estilo de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha buscando Cerro el segundo, ¿cuánto va Juan? Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido, ya virá. Caricia el nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Cerro Guaraní 1-1. Y su seguros Chaco. Fariña y el córner para Cerro, pelota viene arriba, no está nadie, atención Araujo, recibe, gol de Fernández, está, le pegó mal, insiste, Francisco da Costa buscaba por arriba, saca Sergio de vuelta, córner esta vez por izquierda para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de vuelta Fariña, Víctor. León finalmente. León y el córner para Cerro. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Tiro de esquina para Cerro Al en final, principio. Jorge, al final Fariña, León le dijo otra vez a Fariña que
Sí, Vaya a patear. porque parecía que León le iba a entrar con la zurda. Va Fariña, acomoda la pelota, tiro de esquina. Sobre costado izquierdo, arco de la tribuna zurda, pega con la derecha, Fariña vino centro, saca Walter González colaborando en defensa. La pelota le va quedando Céspedes, intentó el contragolpe, pero está muy solo. Recoge Piris Damota, va a insistir, presiona Cerro. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Definió Ronaldo de Jesús a las manos del arquero serbio. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de Santo Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Alcides Benítez tiene el control de la pelota sobre la zona derecha, dejando para Pérez. Con el ingreso de Pérez, Benítez juega de volante, Víctor. Así es, pasa otra vez a hacer línea de 4 como es habitual y así Benítez de volante a la derecha. Él en realidad, tanto en Guaraní como en 2 de Mayo, cumplió generalmente los dos puestos, jugó de lateral y también de volante. Él es de Guaraní. Sí, el pase pertenece a Guaraní, el año pasado estuvo cedido en la intermedia en 2 de Mayo y esta temporada regresó. Pérez levanta centro, balón al área, sacando a la Benítez para Cerro Porteño. Enzo Jiménez busca la salida para el Ciclón. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Barrientos con la pelota descargando por el medio para Marecos. Marecos lanza sobre la zona derecha. Corre Pérez. Pérez se proyecta bien. Escucho, Víctor. Y ya que lo citaba Gustavo Marecos, él estaba en Luqueño, estaba jugando en reserva. Él jugó varios partidos en la intermedia cuando Luqueño ascendió el año antepasado. En la temporada anterior jugó en reserva y Guaraní lo rescató de ahí. Al igual que a Jesús Alvarenga. Alvarenga fue figura incluso en intermedia. Llegó a Guaraní libre este año de la reserva de Luqueño. Vos sabés de los que estás citando, es muy interesante lo de... Porque a mí me tocó verlo y relatarlo varias veces a Alcides Benítez. Se mueve bien sobre la derecha, tanto de lateral como de volante. Pero a mí me gusta más de lateral, Víctor. Sí, tiene un recorrido interesante. Lo que sí le faltaría, según lo que vi, es resolver mejor la jugada. O sea, es rápido, generalmente está bien posicionado, pero a la hora de hacer el último pase le ha costado bastante, al menos esta temporada. Están empatando Cerro Guaraní aquí en el Defensor, es 1-1. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. ¿De la familia Conejo es Benítez, Víctor? No, él no. ¿Él no? Los Benítez que eran de la familia de Conejos son Ariel y Marcelo. Los dos me parece que jugaron en Resistencia este año. Ariel lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo. Saque de costado, pelota que favorece a Guaraní en el fondo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Martes 21:45 en Bahía, Brasil ante Uruguay, pitará el chileno Piero Massa y en el bar el otro chileno Juan Lara. La pelota en la salida de Pérez para el equipo de Guaraní. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjetas crédito GNB Mastercard. Super jueves 20% a través de Premia y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Info en petrobrasdistribución.com.py. Intentó, pero estaba inhabilitado Walter González, que le recrimina al asistente. Todo anulado, tiro libre para Cerro, Víctor. Se vienen dos cambios en Guaraní. 35 Alan Pereira y 10 Matías Martínez. Vendrán los cambios en el equipo de Chiquillar. Se va a sacar León para Cerro. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahorra con luces solares, sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación, sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767. Energía alternativa. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira. Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Que siguen empatando Cerro Guaraní 1-1. Y su seguros Chaco. Intentó Cerro con Fariña, la pelota le va quedando a Alan Benítez. Benítez juega por el medio con Quintana. Con Ronaldo de Jesús. Va a insistir Cerro que quiera el desnivel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Baterías Barta, mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Saludos a la familia Sosa Rodríguez. En la zona de Pirayú están reportando sintonía. Ellos son fanáticos del Club Sudamérica
allí en Pirayú. Familia Sosa Rodríguez. Va a sacar Martínez para el equipo de Guaraní. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Quiso Pérez, pero no pudo escapar de la marca de León. Cierra bien el lateral de Cerro. ¿Qué dice el árbitro? Que espere porque se van a venir los cambios en Guaraní. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se va Víctor Céspedes, ingresa 10 Matías Martínez, se va Walter González, ingresa 35 Alan Pereira, tercer y cuarto cambio en Guaraní. Y en Cerro se vienen Gabriel Aguayo, número 17, y 8 Federico Carrillo. Vendrán los cambios en Cerro. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, cuando nuestro asado y el albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. Reiteramos entonces, Víctor, Walter González y el otro Céspedes. Así es, Céspedes y Walter González se retiraron. En Cerro ingresa Carrizo por Araujo y Aguayo 17 por Fernando Fernández. Gabriel Aguayo, camiseta 17, y se va Fernando Fernández y se mantiene en campo Francisco da Costa, Ricardo. Sí, sí. En realidad, Araujo poco y nada, Fernández el gol y nada más. Por eso no era muy difícil saber quién tenía que salir en Cerro Porteño. Y da Costa sigue jugando, no sé, por lo que vale quizás. Señores, el partido sigue 1-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Carrizo se arroja al suelo, casi se complica en el fondo. López va a la presión alta de Carrizo, saque de costado en su terreno para Guaraní. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Huasco, Hyundai y más. Seguinos en redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Mañana con 3 partidos a las 5:30 de la tarde se va a cerrar esta fecha 20 del torneo clausura. General Caballero recibe a Libertad, Tacuarí en cancha Veterinaria Nacional, y 2 de mayo frente a Olimpia. Olimpia gana y es campeón mañana, Víctor. Así es, con un triunfo Olimpia no depende de nada más, ya grita campeón. Se va metiendo sobre la zona derecha. Alcides Benítez quiere escapar de la marca de León. Saca lateral de Cerro, pelota a un costado. Balón para Guaraní. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarber_oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Crees, Víctor, que se juega estadio lleno mañana en Pedro Juan? Yo creo que sí. Conste que hoy el presidente de 2 de mayo nos decía que 12.000 entradas vendidas, que quedaban todavía muchas entradas, pero me parece que mañana se agota. La pelota de Enzo Jiménez casi se complica cuando va Matías Martínez. Pega la pelota en el 10 de Guaraní, en la mano de Matías Martínez, tiro libre. Balón que corresponde a Cerro en su terreno. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Eliminatorias el martes, 2-5, partido de la fecha 12. Comienza con Bolivia-Paraguay a las 5 de la tarde. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva. La gran conquista en las gradas 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Error de Pires de Mota, lo quiere aprovechar Barrientos, segundo en camino, 20, vino, está Jan salvó, rebote, vino. Gol. Ingresó y convirtió Alan Pereira, señores. Aprovecha el regalo en el fondo de Cerro. Muchas dudas de Piris da Mota, Quintana, Ronaldo de Jesús. Le quedó el gol allí a Alcides Benítez. La definición, Jan saca como puede. El rebote con tanta fortuna para el recién ingresado Alan Pereira. Empuja
Busca con la pierna derecha al fondo. Guaraní pasa al frente, no da vuelta aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 20 del torneo clausura. Cerro Porteño 1, Guaraní 2. Alan Pereira para el legendario. Monumental. Y Guaraní que sigue aprovechando los errores defensivos de Cerro Porteño, donde nadie se compromete, donde nadie quiere poner la pierna, donde se equivocan en pases bastante sencillos de metros. Ni siquiera hablo de un cambio de frente, de 4, de 5 metros. Error en la mitad de la cancha. Aprovecha bien Guaraní la pelota que le queda a Mancita Pereira después de la tapada de Jan, y le siguen culpando al pobre arquero de Cerro. ¿Qué puede hacer? Pereira con el arco a su disposición pone el segundo para Guaraní. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro, pelota arriba de Fariña. Falta en ataque sobre Marecos, que queda golpeado. Es tiro libre para Guaraní. Alan Pereira el gol. El que perdió la pelota fue Piris Damota, Víctor. Así es, en mitad de cancha, allí se da el avance de Barrientos, que fue el que recuperó la pelota y hace el primer pase para Alcides Benítez. Alan Pereira, que convirtió ante General Caballero y que fue mal anulado ese gol. ¿Te acordás, Víctor? Sí, exactamente, me acuerdo, Mallorquín. Y justo yo le dije lo de Alcides Benítez, que tiene estas cosas con la resolución, ahí es donde le cuesta. Ahí se perfiló como para hacer el gol y al final le salió mal el remate. Por suerte para Guaraní, en el rebote apareció Alan Pereira. Es tiro libre en el fondo, lo hace Servio para Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora Cerro totalmente en baja, Ricardo. Sí, es un equipo que lo que menos tiene es eso, el juego en equipo. Es saber que sale, cómo pueden. Con un técnico que sabe que ni siquiera va a continuar, porque todo verso es que va a continuar Carlos Jara Zaguer, que lo trajeron por puro populismo para ver si podía salvar en algo lo que quedaba del campeonato, y con jugadores que están totalmente en la suya. Ninguno o pocos comprometidos con lo que quiere el club, con lo que quiere Cerro Porteño, con lo que significa Cerro Porteño, pero lastimosamente para muchos le da totalmente igual. Señores, pelota que corresponde al equipo de Guaraní. Vendrá un cambio en Cerro. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 22, va a ingresar Deli Rodríguez en Cerro y se retira Enzo Jiménez. Allí está la variante B Rodríguez, entonces en Cerro. Pelota para el Ciclón. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Rodríguez tuvo mucha presencia con Manolo Jiménez, Víctor. Sí, al comienzo era titular indiscutible. Manolo lo hacía jugar por derecha, por izquierda, de media punta. Después se fue apagando su rendimiento. Otro que perdió totalmente protagonismo y me parece que se va dentro de poco es el brasileño Brock, que también fue titular indiscutido con Manolo. Sí, Brock y otro Baez. Por más que no enteramos del tema de la cláusula que ampliaba directamente por cantidad de partidos jugados, yo creo que él no va a seguir en Cerro, que van a negociar a fin de año con él y al final ese contrato se va a romper. Bueno, hay que ver realmente cómo ellos toman los partidos jugados. Para mí ingresó muchos partidos, pero de allí a jugar poco. Es tiro libre para Cerro, respega Rodríguez. Con esto Guaraní llega a 31 puntos, da alcance nacional con un partido menos. Cerro sexto con 29. Le va a pegar Rodríguez, tiro libre para el Ciclón. En Imar, en el Catán Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería, y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. En Imar, lo que la fábrica no te dio. Hasta hoy 16 de noviembre puedes encontrar ofertas con hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Escribinos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va tiro libre, pelota que peguea en el poste. Pegó en el poste izquierdo de Sergio. ¿Qué pasó allí en el fondo de Guaraní? Casi lo aprovecha Da Costa. Tiro libre que parecía pelota fácil. Allí en el fondo se complicaron y casi vino el empate de Cerro, Ricardo. Sí, casi viene el empate. Hay que ver en la jugada la pelota que pica y después, ¿a quién le cobran offside? Esa parte no entendí, ¿eh? Esa Da Costa, Víctor. Sí, al que fue a buscar el rebote, exactamente, sí. Pero no estaba.
No estaba. No, totalmente. Equivocado lo de... Es Héctor Medina el asistente que cubre el ataque de Cerro. En línea 1, Julio Aranda. Que se equivoca porque estaba habilitado Da Costa. Sorpresivo el tiro libre, no reaccionó Servi y la pelota pegó en el poste. Está ganando Guaraní 2-1. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Cerro 1, Guaraní 2. Y su seguros Chaco. Saque de costado en su terreno para el Ciclón. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Tercero en camino, Pereira para el tercero. Vino, está. Metió la diagonal cuando tenía la chance. Perdió Jan. Insiste. Atención, perdió Jan y no acompañó Pérez la acción. Alan Pereira quiso definir. Y si Pérez estaba allí dentro del área, me parece pudo haber sido otra la historia. Muchas dudas en el fondo de Cerro, Ricardo. Sí, muchísimas dudas. Y si uno piensa en el año que viene, tiene que traer centrales, laterales, volantes. Me parece que Cerro tiene que renovar casi todo lo que tiene hoy por hoy. Va a Cerro con Fariña buscando el empate. Con control, concientización sobre el VIH, juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Saque lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando el legendario 2-1. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Fideos unidos, espagueti Monarca, 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, 9.950 guaraníes. Jorge. Mareco con la pelota descargando por el medio campo rival. Va Pérez para el equipo de Guaraní que gana por ahora 2-1. Toma control de la pelota Román jugando para López. Otra vez con Mareco sobre el lado izquierdo. Va la presión de Aguayo. Le queda a López el balón. Juega por bajo para atrás con Servio. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Aguayo en el mano a mano, carga en caro la marca de López. Termina sacando el lateral de Guaraní. Pega en Aguayo que reclamaba una falta que no existe. Lateral en su terreno para Guaraní. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancopY. Cocida con leche y La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Decíamos los de Bolivia, Paraguay el martes a las 5 de la tarde. De traje de Andrés Matón, te lo dan González en el bar. A las 20 Colombia recibe a Ecuador en cancha de Boca. A las 21 Argentina, Perú. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Cargas 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas los modelos a Bluetooth Shell. Precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Saca Alexis Cantero desde el fondo para Guaraní. 24 del periodo complementario. Gana el equipo de Arce. Gana Guaraní 2-1. Campeonato uruguayo nacional de local goleó 5-2 al Deportivo Maldonado. En el equipo local fue titular el ex Cerro Antonio Galeano. Ausente el ex Guaraní Federico Santander. El tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega el Pachi Carrizo. Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3 menos. Paseo La Galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cadán Motor Show. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Tupacaraí. Seguidos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica. Definitivamente la mejor chipa del país. Vino el centro de Carrizo, no pasó absolutamente nada. Saca la pelota Barrientos, pega el balón en Aguayo. Saque lateral en su terreno. Para el equipo legendario, Cerro prepara 2 cambios más, Víctor. Jorge Morel, camiseta 5, y el otro es Churín, camiseta 19, los que van a entrar en Cerro Porteño. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Cerro 1, Guaraní 2. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el tercero legendario, le va a pegar Martínez. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tiro de esquina que corresponde al equipo legendario. ¿Quién le pega finalmente, Víctor? Barrientos.
El zurdo Barrientos sobre la zona izquierda. Arco de la tribuna norte. Guaraní quiere marcar el tercero. Mandó a sus centrales al área de Cerro. Pelota arriba. Francisco da Costa, que me parece se va a retirar. Saca la pelota desde el fondo. Le queda por ahora Piris Damota buscando la salida. Cerro. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. La Felax, que es lactosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país y representa Bioetic Pharma. Pelota para el equipo de Guaraní. Es para Cerro ahora con León. León tocando por el medio. Se viene la salida de Ronaldo de Jesús. Cerro prepara dos cambios. Churín y Morel para ingresar en el ciclón. El esférico le va quedando sobre la zona derecha a la Benítez. Va cargando Cerro. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. ¿Cuándo fue el último título de Cerro? El del 2021 ante Guaraní, Víctor. Así es, clausura 2021, la última vez. Cambios en Cerro, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se retira Ronaldo de Jesús. Ingresa camiseta 5 Jorge Morel. Y se retira Da Costa. Ingresa 19 Diego Churín. Allí están los dos últimos cambios en Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Chopuy Supa Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Morel de central, Víctor. Así es, va Jorge Morel a hacer dupla con Lucas Quintana. Morel tiene la pelota cruzando mitad de terreno. ¿Quiénes eran los centrales en la época de Manolo Jiménez? Báez con Brock. Y jugaba Báez Brock, jugaba con Melgarejo también, Cristian Javier Báez varias veces. Carga Piris Damota, pelota que quiso filtrar dentro del área con Alan Benítez. Cierra colaborando en defensa Barrientos, la pelota le va quedando. Atención por ahora, Cantero buscando la salida, Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nueva Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasa tu salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Va Martínez, está el empate, el disparo. Bloquea bien López, saque de costado que corresponde a Cerro. Escucha, Víctor. Y sobre los centrales, al que Cerro lo quiere retener es a Bruno Valdés. Valdés jugó poco porque se rompió el ligamento durante la apertura. El préstamo termina a fin de año, pero probablemente Boca no lo use, entonces lo puedan ceder de préstamo de vuelta a Cerro. Va Rodríguez, la pelota le queda a Alan Benítez. Cerro quiere el empate, balón para Churín. Saca como puede Román, colaborando Barrientos en defensa. Le queda el Pachi Carrizo que bien bajó cerca de la media luna. Va el Ciclón, lo quiere empatar con el Pachi que levanta con la zurda. Servio deja correr, pedía falta Churín, no pasó nada. Tiro de portería para Guaraní. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 29 clavados, señores. Etapa complementaria. Cerro 1, Guaraní 2. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es la parte de tu vida. En Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Energigas se llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. ¿Hace cuándo que Cerro no gana en el campeonato, Víctor? Y el último partido que ganó Cerro Contra si mal no General recuerdo, Caballero. Sí, que empezó perdiendo y 2-1 ganó. Y después una serie de derrotas. El último, el empate ante Nacional. Empató ante Nacional y empató ante Tacuarí. 2 partidos igualados en el medio. Estiro de esquina para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Fariña, Cerro busca el empate. A Escucha, todo Víctor. ante Sol. Perdón, Juan. Ante Sol fue el último partido. General, Sol, y después pierde el clásico, empatan de Tacuarí, empatan de Nacional, y hoy sí es que se confirma la no victoria del Cerro. Fue el 20 de octubre, fecha 16. Vendrá el córner de Fariña, pelota arriba, pasado, le queda el gol a Morel, está... Pegó, me parece, en el poste izquierdo. Piden córner, que dice el árbitro del partido. Habrá finalmente tiro de portería para el equipo de Guaraní. ¿O es córner, Víctor? ¿Es córner? Córner. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ni se entiende, ni el árbitro ni el asistente. Ahora cambia de postura el árbitro, Víctor. Es saque de Sí, meta. al final saque de arco, así es. Y en Guaraní se viene Richard Prieto, camiseta 11. ¿Cuánto va Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Con soporte contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Cerro 1, Guaraní 2. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasó? ¿Qué ordena el árbitro del partido? Hace mucho. Tiempo para hidratación. Y a Cerro no le gusta mucho, por eso reclamó Carrizo. Y vos sabés que me daba cuenta que los de la banca de Guaraní le decían al árbitro, hay que parar, le hacían el gesto de agua. Así que Guaraní quería esta pausa y Cerro no. 1 minuto de hidratación a partir de ahora. Se siente mucho el calor allí afuera, Víctor. Y la verdad que no, o sea, para parar el partido me parece que no da. Hace calor, pero hemos tenido peores temperaturas. 31 grados. Bueno, está... Y cuando Cerro iba con todo para tratar de empatar. 31 grados, hace frío en Paraguay. no es como para... Claro, otra cosa es estar corriendo en el terreno de juego, pero no hay sol, son las 10 de la noche. Tanto calor no creo que tengan, pero bueno. Está ganando Guaraní 2-1. A todo ponerle Victoria y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victoria y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cerca de los 32, señores, ganando Guaraní por ahora 2-1. Ya que estábamos hablando de las eliminatorias, completamos el lote de partidos. Chile en Santiago frente a Venezuela el martes a las 21. 21:45. Brasil recibe a Uruguay. Decidí bienestar y certeza. Sigimpaco, más de 40 años llevando energía al país. Créditos para vehículos 0 kilómetros, tasa de interés del 8,9%. Cada crédito que desembolsás, participa de un 0 kilómetro, viajes y más. Info en copecipar.com.py. ¿Cuál es su selección ahora en el Interliga, Gerardo? Quiero que KQP ascienda, Casalén. Bueno, juega mañana ante el Impeña. Así es, a las 4:30 de la tarde, en el 8 de diciembre de KQP. Es pelota para el equipo de Guaraní. Van regresando de a poco los equipos. Gana el conjunto legendario 2-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Vos sos de Luque, Gerardo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué tenés en KQP aparte de la Virgen que tanto querés que suba a KQP? Me gustó aquella campaña que hizo en su momento la Intermedia. Ah, pensé que tenía algún terreno como... ¿Y vos, Jorge? ¿Quién querés que ascienda? Y me gustaría que suba, por ejemplo, a ver, una selección. A mí me gusta Sacosiana, ¿qué querés que te diga? A mí en segundo plano me gusta Liga Iteña. Sí, que también está haciendo una buena campaña en la zona del departamento central. Campeón departamento central. Sí, después de 13 años. Sí, así es. Y así están las cosas en el Interliga. Vicecampeona Ipané. Sí, que se está reforzando bien también. Cuando viene Prieto, prosigue el fútbol, saque de costado para Cerro. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retiró Nicolás Barrientos, ingresó camiseta 11 Richard Prieto. Último cambio en Guaraní. Saca la pelota Quintana para Cerro. Le ganamos a Argentina, si se pudo. Si Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Se compra hasta el 16 de noviembre, hasta el día de hoy. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Qué bien Cerro estaba en la época de Manolo en su momento, cuando inclusive iba a pelear el campeonato después de esta. Cuando carga Cerro con Churín, pierde la pelota y después se cae con la derrota ante Luqueño y la eliminación ante Colo-Colo. ¿Te acordás, Ricardo? Y después ya se vino abajo después todo Claro, eso. hay que ver qué hicieron en España, ¿verdad? Sí, porque se ¿Qué fueron allí, hicieron en España? Víctor. Jorge, sí, vos sabés que la referencia de así de lo que averiguamos, nadie va a decirlo oficialmente, pero en España parece que la pretemporada no fue tan dura. No sé si tiene que ver con el momento de Cerro o no, pero preguntando a gente que estuvo allá, nos decían a varios colegas que no hubo tanta exigencia que digamos en la pretemporada. Y bueno, Cerro se destartaló a partir de allí cuando carga Piris Damota el disparo. Bloqueado es córner o saque de meta. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Cerro 1, Guaraní 2. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Pachi Carrizo, tiro de esquina que corresponde al Ciclón que quiere el empate, pierde 2-1. Pachi coloca centro, balón viene arriba con destino a Churín. Intentó por arriba Morel. La pelota sobre Churín, golpea de cabeza Pérez. Le queda el rebote Alcides Benítez que se queda con la pelota buscando el contragolpe guaraní. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Falta de Alcides Benítez sobre Fariña, tiro libre para Cerro, agiliza Fariña, deja para la Benítez, le va a pegar desde allí, 3/4 de terreno, no se animó, colocó el centro, balón sobre la zona de Quintana, baja para Churín, no alcanza Churín, Marecos y la salida para el equipo de Guaraní. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota de Alan Benítez jugando por abajo sobre la zona de Jan Fernández, el arquero brasileño que levanta la cabeza. Va Jan y el pelotazo largo sobre la zona de Churín. No va a llegar Churín, Aguayo hace el esfuerzo, tampoco va a alcanzar. Saque de portería para Guaraní. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. El miércoles, señores, aquí en el Defensores del Chaco, 19:30. La otra semifinal de la Copa Paraguay. Guaraní enfrenta a Nacional. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Servio y el pelotazo largo para Prieto. Prieto controla por el medio, descargando para Lamperi, autor del segundo de Guaraní. Juega por el medio, la pelota de Marecos. Lanza sobre la banda derecha para Matías Martínez. Jugando para Daniel Pérez, otra vez con Matías Martínez. Martínez controla bien sobre la zona diestra. La pelota por el medio para Marecos. Interviene Churín. Recaptura para Cerro. Juega con Derlis Martínez. Va saliendo Carrizo para el Ciclón. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Sigue buscando el empate el equipo de Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Rondon Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. La final de la Copa Sudamericana el próximo sábado, la Nueva Olla, 5 de la tarde. Cruzeiro frente a Racing. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A.T. Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Va Morel con la pelota, desplaza en campo arriba al Cerro, tratando de empatar el partido con Carrizo. Buena marca de Alcides Benítez, quedándose con la pelota, descargando por el medio con Alan Pereira. Perdió tiempo y también la pelota, no hay falta. Avanza Cerro, va con Derlis Martínez, pisó el área, es Rodríguez cayó, no hay falta. Recupera Rodríguez, está el empate, salvo Sergio y en el rebote López, otra vez Sergio, casi el empate de Rodríguez para Cerro, Ricardo. Sí, uno de los pocos que por lo menos ingresaron con ganas. Derlis Rodríguez, que inventó esa jugada que parecía la perdía, se levantó, volvió a tener la pelota a disposición, remató el arco. Servio que da el rebote, pero el jugador de Cerro que no llega hasta que López se la cede a su arquero. Es realmente triste este equipo de Cerro. Es pelota para el equipo legendario. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. ¿Está sentido quién, Víctor Román? Fernando Román. Fútbol paralizado aquí en el Defensores. Sí, Ricardo. Sí, Román, que fue el hombre que fue a trabar con Derlis Rodríguez y cae mal. Pausa y está muy sentido Román y me parece que Guaraní ya quemó todos sus cambios, Víctor. Así es, Jorge, Guaraní ya no tiene cambios. Señores, pausa aquí en el Defensores, victoria legendaria 2-1. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjeta crédito GNB Mastercard. Super jueves 20% a través de Previa y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Más info en petrobrasdistribución.com.py. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mirá, Caricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Jorge. Y su seguro Chaco. ¿Qué pasa con Román, Víctor? Lo retiran en camilla en este momento. Va
está sentado Fernando Román. Vamos a ver si puede retornar al partido central de Guaraní. Me parece que sí. Aparentemente sí va a regresar. Señores, habrá salida para el legendario. Quedan 5 más el descuento. Gana Guaraní 2-1. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía. Ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes energía alternativa.py. Y si se concreta la victoria de Guaraní, ¿después de cuánto, Víctor? Y Guaraní, la última victoria. Que viene de varios empates. Le ganó a Tacuarembó, le ganó a Libertad en la primera fecha de la segunda rueda. Y después no estoy recordando otro triunfo de Guaraní. Después fueron varios empates a lo largo de esta segunda Fecha rueda. 16 ante el 2 de mayo, 2-1 en Pedro Juan. Ah, cierto, sí, tenés razón. Ganó sorpresivamente en Pedro Juan. Lunes de tarde. Lunes de tarde, así es. Carga Cerro, va Aguayo, coloca centro, pelota arriba para León. Le queda atención a Verdis Rodríguez. Insiste Rodríguez, piso Lara, no puede Churín. Y saca Marecos para el equipo de Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Fue a pelear bien Matías Martínez frente a 3 futbolistas de Cerro. Termina ganando un córner, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, está ganando Guaraní 2-1. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. El Prieto, Víctor. Sí, Richard Prieto. Le pega desde la zona derecha con la zurda. Arco de la tribuna norte. Va al centro. Pelota arriba. Golpea de cabeza Piris de Mota. Le va quedando la pelota a Carrizo. Carrizo juega por el medio. Se viene León para Cerro. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral. Concepción, Billy Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Aguayo al piso. Reclama falta al asistente. Levanta el banderín. Le indica el árbitro de infracción a tarjeta. ¿Para quién, Víctor? Alexis Cantero amonestado. Es tiro libre para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Cerro busca el empate. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Fariña y el tiro libre. Le va a pegar a Alexis Fariña sobre la banda derecha, 3/4 de terreno. Arco de la tribuna sur, va al centro, pelota arriba. Le queda Rodríguez, tira. Bloqueado la Quintana. Insiste Cerro con Quintana. Marecos termina sacando. Y Gian está a mitad de terreno. Nadie de Guaraní, por eso está solo Gian. Tiene todo el panorama, levanta la cabeza, va a colocar otro centro. Avanza Cerro, Gian y el pelotazo largo. No va a llegar Churín. Salida para Guaraní. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Y si en el primer tiempo no entendíamos a qué jugaba Cerro, en el segundo tiempo menos entiendo. Es realmente un equipo sin orden, sin rumbo, sin liderazgo. Y no quiero decir sin técnico porque no le quiero faltar el respeto a Carlos Jara. Saca desde el fondo Servio para Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto más crees, Víctor, que se juega? 4. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros. Indica Jorge. Cerro 1, Guaraní 2. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Va Cerro con lo que puede, señores, tratando de encontrar el empate. ¿Cuánto, Víctor? 5 minutos más. Hasta los 50 se juega el partido y Cerro sabe que queda poco y va con todo por el empate. Carrizo tiene la pelota sobre la zona derecha. Se va aproximando al área, metió la diagonal. Buena descarga para Churín, habilitado, sí. Le va quedando a Aguayo, coloca centro. Pegue la pelota en López, reclama Servio, no existe posición adelantada. Va la presión alta de Cerro con Fariña. Eleva para Piris de Mota, que es un 9 más. Le queda Mareco, respira Guaraní, que busca el contragolpe. Apracur, la solución para el cambio de clima y la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva. La gran conquista en las gradas, 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Morel tira lejos afuera. Saque de meta que favorece a Guaraní. Erimar en el Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vive el fútbol con Electroban TV HD Smart en cuotas de 99.000 guaraníes. Promo hasta el día de hoy, 16 de noviembre. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Dos sentidos en Guaraní, Víctor. Uno es Alcides Benítez. Sí, y el otro es Mario López. Se van recuperando ambos. Habrá salida para Guaraní, lo va a hacer Servio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Jean tiene la pelota, se viene con todo Cerro Porteño con Jean, que desplaza el balón en mitad de terreno. Es un centrocampista más Jean, porque nadie está en Guaraní, porque tiene espacios el brasileño. Dejando para Fariña. Va corriendo Alexis Fariña. Ataca al equipo de Cerro Porteño. Fariña se aproxima al área legendaria. Buen pase, atención para Piris de Mota. Le queda algo a Carrizo, no tiene ángulo. Insiste Carrizo, coloca centro. Le favorece el rebote porque pega en Prieto. Colabora en defensa. Y va a sacar Martínez para Guaraní. Con control, concientización sobre el VIH. Hacer un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Materiales para la construcción. Ferropared es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropared, a 43 años construyendo contigo. Mañana Olimpia, si gana en el norte, si gana en Pedro Juan Caballero, es campeón del torneo clausura a las 17:30, 2 de mayo, frente a Olimpia, mismo horario, General Caballero Libertad. Itacuari en cancha Betrinse, también a las 5:30 ante Nacional. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Prepisa stock 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de legua 140 gramos, 1.300 guaraníes. Señores, le quedan 2:20 al partido. Lo sabe Jean. Empuja a su equipo, quiere el empate. Cerro con el brasileño Jean. Apertura sobre la zona derecha, la pelota le va quedando por ahora Fariña. Fariña levantó la cabeza, quiere colocar el centro al área. Pelota con destino a Churín. No llega el delantero argentino. Aprovecha, bien baja Matías Martínez con Servio. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Le quedan 1:40 al partido. Va a sacar Servio para Guaraní. Planea tus vacaciones con Bancoto. Préstamo personal a los 60 días, pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancoto crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera. En su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Falta de Alan Benítez. Qué inteligente Prieto para fabricarse el espacio. La falta porque venía siendo asediado, presionado Guaraní, que respira con esto. Tiro libre cerca del banderín para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a terminar el partido. Guaraní gana 2-1. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable. Más 95.000 llevas en los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200.000 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos, números de factura o ticket legal en pechugón.com. La pelota le va quedando. Atención a Prieto, gran pase de Marecos. Prieto ganó fondo de cancha, coloca el centro, impacta en Fariña. A mí al menos me gustó Fariña en Cerro, después poco nada. En Quizás el único que tuvo ganas de jugar, el más voluntarioso, el que pedía la pelota, el que asiste para el gol, pero solo es imposible. Va a sacar Jean, se va al partido aquí en el Defensores. Catán Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3 menos, Paseo La Galería, de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show, Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705, Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Vendrá la salida de Servio, pelota arriba, final del partido.
Partido final del juego, señores, aquí en el Estadio Defensores del Chaco. Lo ganó el legendario, lo ganó Guaraní, ficha 20 del torneo clausura. Cerro Porteño 1, Guaraní 2. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Víctor. Gracias, Jorge. Aquí nos acercamos al doctor Hugo Bogado, ex integrante de la directiva de Guaraní. ¿Cómo está, doctor? El triunfo siempre tiene un sabor especial ganarle a Cerro Porteño. Categórico, más todavía la manera como los muchachos pusieron empeño a pesar de los recambios del profe. Y un triunfo, digamos, que da gusto, digamos, ver a Guaraní así. Lastimosamente en el correr del torneo no se dieron los resultados, pero bueno, ojalá que esto sea, digamos, el inicio de una buena senda, ¿verdad? Y un inicio con dudas del partido porque rápidamente Cerro en ventaja y aún así sobrepuso Guaraní esa situación. Así mismo, eso, digamos, la calidad del equipo también, ¿verdad? Demostró, digamos, que pudo reponerse y bueno, gracias a Dios se dio resultados. La moral viene arriba para el partido decisivo del miércoles. Hay mucho en juego ante Nacional. Totalmente. Y el partido, digamos, el partido clave, digamos, el partido ante Nacional y ojalá que se nos dé, digamos. Gracias por el tiempo. Dale, abrazo. Así se va retirando el doctor Hugo Bogado, ex directivo de Guaraní, aquí en la zona de preferencias. Levantan los brazos los jugadores legendarios. Su público festeja, en realidad hay poca gente, pero están festejando lo que fue el triunfo de Guaraní. Y los de Cerro se van retirando ya, diría yo, hasta sin ganas de alguna crítica a sus jugadores, porque recordarán en otros partidos Cerro perdía y era una cuestión permanente los gritos, incluso bajaban para insultar a jugadores. Hoy nada de nada, como que ya aceptando la realidad y esperando que lo más rápido posible se termine la temporada los hinchas de Cerro. Señores, lo ganó Guaraní, lo ganó el legendario frente a Cerro 2-1. Comentario final de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Hecho pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Y con esta derrota Cerro está más cerca de Libertad que de Olimpia, que va a ser el campeón del torneo clausura. ¿Con cuántos puntos y en qué posición queda Cerro, Gerardo? Sí, señor, así es. Bajó a la sexta ubicación con 29 puntos. 29 para Cerro, está a 10 de Olimpia con 39. Y con los partidos que faltan para completar esta fecha 20, ¿algún equipo lo puede pasar? A ver, no, porque Cerro tiene 29, Luqueño 23, jugó hoy, Trinidense tiene 21, jugó ayer, General Caballero 21, juega mañana, no. Ya no lo pueden alcanzar a Cerro, Ricardo. Bueno, gracias, Gerardo. El tema es el siguiente, hace mucho yo no veía un equipo sin alma en el terreno de juego, sin ideas, apático, entregado, fastidiados algunos de los jugadores, principalmente Jan, el arquero. Y muchas veces cuando hay un jugador como Jan, es fácil caerle encima y decir, hace gestos o tiene aptitudes que no parecen de compañeros con sus colegas. Pero yo me pongo un momento en el lugar de Jan y digo, qué difícil ha de ser para un arquero que se nota que es un arquero ganador, que muchas veces evitó que Cerro pierda, y con una defensa que hace aguas por todos lados, con una mitad de cancha que con Piris Damota no alcanza. Y me extraña mucho y me llama la atención de una persona que conoce de fútbol como Carlos Jara Zaguier, que su equipo no tenga rumbo, que su equipo no tenga un norte, que ni siquiera tenga un esquema, porque ¿a qué juega Cerro? ¿A qué juega? ¿O a qué intenta jugar? Pierde la pelota y nadie recupera. Quiere salir jugando, nadie se muestra. Entonces se ve obligado a meter pelotas largas y nadie pelea. Si en el primer tiempo Cerro jugó con Piris Damota de volante, el único de recuperación, porque si me dicen Enzo también es de recuperación, Enzo jugó abierto por el sector derecho, Araujo como un falso volante por el sector izquierdo y Fariña prácticamente quiso hacer el enganche de Cerro, juntándose muchas veces con Fernando Fernández cuando este no estaba merodeando el área, cuando bajaba, porque últimamente se siente mejor jugando con un 9 que jugando él de 9, hablo de Fernando Fernández, pero jugadores con poca movilidad. A ese jugador como Fernando Fernández le sumo a
a Da Costa, que realmente hoy tuvo un partido para el olvido, una para definir que le pegó afuera, y después con esas ganas de demostrar que técnicamente es bueno y de querer, por esa técnica que tiene, suplir la entrega y el sacrificio. Pero creo que nadie es tonto y todos los que miran fútbol se dan cuenta, ya no le mentís a nadie. Se acabó esa época donde con un taco o 2 o 3 jugadas de lujo vos simulabas y pensabas que cumplías. Y jugar el primer tiempo con dos que tienen poco sacrificio, como Da Costa y como Fernando Fernández, y poner en el segundo tiempo a Churín, que es pura voluntad, pero que no puede darle un pase al compañero, no puede parar una pelota, no puede girar. O sea, de los delanteros que tiene Cerro Porteño es difícil encontrar uno que vos digas, este es. Y la pregunta es, ¿qué pasa con este plantel de Cerro? ¿Van a dinamitar cuando termine el torneo? Porque me parece que hay muchos jugadores que están pidiendo a gritos que no le renueven el contrato si terminan, o una rescisión de contrato si es que todavía están ligados al club. Un equipo sin liderazgo en el terreno de juego, sin ideas, y lo peor de todo, sin ganas. Y eso se nota, eso se transmite. Porque si uno mira simplemente lo que pasó en el primer partido, Sportivo Luqueño, por el esfuerzo que hizo en Copa Paraguay, a decir de su técnico, metió 7 cambios. Ameliano se dio cuenta y lo ganó. Y lo ganó con contundencia. Y aprovechó los cambios y no enfrentar a Luqueño con sus titulares. Hoy Francisco Chiqui Arce pone un equipo retocado y se notó. El único que no se dio cuenta fue Carlos Jara Zaguier y sus dirigidos, que hicieron el gol al minuto 2, pero que después fue un equipo que no ofreció absolutamente nada. Y se escucha siempre en los planteles, por parte de jugadores, el técnico o del propio presidente, vicepresidente o presidente del departamento de fútbol, la actitud no se negocia. Pero Cerro creo que ni siquiera eso tuvo el día de hoy. Entonces, ¿qué le espera al hincha en los 2 partidos que le tocan todavía disputar en este campeonato? La última fecha van a jugar quizás los 2 equipos más flojos y que podían pelear el campeonato, Libertad Cerro, Cerro Libertad. Y van a jugar simplemente para cumplir. Y me parece que Cerro hace rato está jugando simplemente para cumplir. Quizás con Sol de América fue el partido donde todavía intentaron algo, donde por lo menos corrieron pensando que podían. Pero después el equipo se vino abajo, con Nacional, con Tacuarí. Hoy fue ver a jugadores que ingresaron al terreno de juego, pero que no pusieron casi nada. Hoy se nota la desidia que tiene el plantel de Cerro y con ellos los dirigentes de Cerro. Porque cambiaron y cambiaron permanentemente, porque probaron con varios técnicos. Y quiero ser drástico con esta frase, quemaron a varios técnicos. Que podían solucionar, pero que después ni siquiera lo aguantaron para ver si le podían dar algo más. Y esto viene de hace rato, ¿eh? Esto viene desde la salida de Francisco Arce en la 2ª o 3ª fecha del campeonato de apertura del año pasado, donde empezaron a probar técnicos, donde vino Saba, donde decían, este es recomendado por el Tata,
la famosa frase, vieja frase y mentirosa frase, porque una vez hablando con Tata dijo, no todos los que vienen son recomendados. Y después, Bernay, Gavilán, hicieron lo que en su momento pidió Chiqui en una lista que entregó a la dirigencia para sacar a algunos jugadores del plantel. Y lo hicieron cuando agarró Gavilán, porque en el último partido de Saba dejaron afuera a 5 o 6 jugadores. Después, con Gavilán de técnico, Aquino supuestamente quiso pegarle al técnico, no sé a quién. Lo sacaron a Aquino. Y hoy suena de vuelta Aquino para Cerro. Entonces uno dice, ¿quién es la cabeza pensante que tiene la institución llamada Cerro Porteño? ¿Es el presidente? ¿Son sus asesores? Si es que tiene asesores. ¿O será que Cerro duerme con el enemigo? Porque ver lo que hace y tratar de entender lo que hace muchas veces resulta imposible. Traerlo a Jubero como gerente, Jubero el encargado de lesionar al chico Quintana por un capricho suyo, por un torneo que él inventó y trajo y quería poner jugadores para que el torneo tenga un cierto nivel. Jubero lo trae a Manolo primero para dar charlas y para encargarse de las inferiores, después como técnico principal de Cerro. Y bajo la dirección técnica de Manolo y la gerencia de Jubero, lo traen a este señor, a este jugador Araujo, que habrá tenido un buen pasar en su momento, pero que se nota fuera de forma, fuera de ritmo, y que así como están las cosas, es uno de los que más ganan en Cerro y de los que menos producen. ¿Culpa del jugador? No. Culpa de la dirigencia que aceptó lo que pidió el técnico o lo que pidió el gerente. Y después pueden pensar lo que quieran de cómo se llega a negociar y a traer a un jugador de esta forma, de esta manera. Una pretemporada en España donde se nota no hicieron absolutamente nada. Y me hace acordar, y voy a retroceder un poco en el tiempo, aquel Cerro de Fossati que sale campeón, privándole a Olimpia en el campeonato y ganando de una manera, hasta si se quiere, heroica, porque estaba por debajo de Olimpia y en el último partido empezó perdiendo y lo dio vuelta y se quedó con el campeonato. Parecía que se iba a Fossati, lo convencieron, lo dejaron, le pagaron un sueldo que era una fortuna. Fossati pidió ir a Punta del Este a hacer la pretemporada. Trajo refuerzos, entre comillas, que no rindieron y lo sacaron. Entonces, si no escucharon nunca la canción de Julio Iglesias, o si escucharon pero cometen el mismo error, tropezar de nuevo y con la misma piedra, esto habla de que algo no está bien. Hoy realmente dejó muchísimo que desear. Y la culpa no es de Guaraní, que aprovechó el momento para empatarlo primero, para darlo vuelta después y para perdonarle a Cerro en varias oportunidades. Y era cuestión de mirar pasajes del partido para hacer algunos análisis, no profundo, no táctico precisamente, pero sí decir cómo es posible que un jugador de Guaraní en la carrera deje a 3 de Cerro Porteño, que le gane en velocidad, que le gane en determinación, que le gane en hombría hasta si se quiere, y que de los 3 siquiera uno tenga el coraje de bajar al rival, porque muchas veces cuando te das cuenta que el rival te puede dañar, y bajarlo antes que sea tarde. Pero Guaraní perdonó. En el segundo gol hay unos pases sucesivos en la mitad de la cancha que quedaban cortos. Primero recupera Piri, después toca, después le devuelven la pelota a Piris, un pase corto donde recupera Guaraní y se origina el gol de Pereira. Entonces la pregunta es,
el compromiso del jugador. ¿Está o no está? Cuando casi se produce un accidente aquí en cabina, se le fue el asiento a Casal. Digo, ¿el compromiso está o no está? ¿Y quién analiza después el rendimiento del jugador? Pasan el informe, se reúnen con el técnico. Yo quiero saber cómo hace Carlos Jara Zaguier para quedarse difónico en las conferencias que después termina dando Jorge Martín Núñez. Seguro en la concentración hacen karaoke y el que más canta es Carlos Jara Zaguier, porque indicaciones yo no noto que esté dando. No los veo gritar, entonces, ¿cómo queda difónico Carlos Jara? ¿O tiene algún problema que viene arrastrando de la sub-23, no sé, y no se recuperó nunca? Hasta eso pasa en Cerro. Hasta eso pasa. Para corregir muchísimo me parece. Y lo que venía diciendo antes del inicio del partido o en el entretiempo, casi no me acuerdo, pero una cosa es que Libertad sea el campeón, como lo fue el año pasado y el primer torneo de este año, Ricardo. la apertura. Sí, Víctor. Llega Francisco Arce para la conferencia. Adelante. Llega el técnico de Guaraní, nosotros nos acomodamos al lado mismo del parlante, porque va a empezar ahora la conferencia del técnico legendario Francisco Arce. Se va a hacer la presentación, va a circular el micrófono y arrancamos la rueda de prensa del técnico ganador en la noche. Hoy empezamos Francisco Arce. El profesor Francisco Arce, primera pregunta a Freddy Garantio. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa futbolísticamente a su equipo? Hoy tuvo muchos cambios, algunos seguramente para cuidar, otros llegaron tocados tras los últimos trabajos de la semana. El gran objetivo lo del miércoles, pero hoy la victoria sirvió mucho porque Guaraní revirtió una situación adversa que le suele costar. ¿Y qué puede decir de aquello de que de nuevo muy temprano le marcan a Guaraní y pelota parada? En realidad tuvimos muchos inconvenientes para armar el equipo. Muchos muchachos, prácticamente 4 o 5, por molestias, sobrecarga, el caso de Adrián, de Gustavo Vargas, de Mansur, y más los chicos que fueron convocados a la sub-20, quedamos un poco cortos, por eso trajimos solo 21, y después queríamos jugar de igual a igual, de una forma que nos convirtieron rápido, encontraron espacio, cambiamos rápido también, como a los 5 o 7 minutos de sistema. Yo creo que eso facilitó, nos paramos mejor, nos encontramos más, nos juntamos mejor. Y lo del gol a veces ocurre, ¿no? Yo creo que fue mérito de ellos, de Enzo, de haber peinado, de haber resuelto bien en el segundo palo. Después ya no sufrimos más en ese tipo de jugadas. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Dani Troche, Radio 1 de marzo. Profe, seguramente lo lamentable de esta situación que le voy a decir es que recién ahora se puso a punto porque es un jugador que usted ponderó, pidió por él y hoy hizo un verdadero partidazo. Hablamos de Luis Martínez, profe, Lucho Martínez, que realmente después de esa pretemporada donde se lesionó, primera vez jugó 90 minutos y lo hizo, a mi criterio, de una excelente manera. Hablen un poquito de eso. Por eso le digo, a lo mejor lo lamentable es que recién ahora está porque lo necesitó y mucho en el campeonato. Y lo otro que le quiero consultar es, Adrián, ¿va a llegar para el partido del miércoles? ¿Cómo está él? ¿Lo guardó para el día miércoles directamente o todavía está con una pequeña molestia? También Mansur. No, ellos volvieron a entrenar todos antes del partido de hoy un poco más temprano, allá en Dos Bocas, tanto Gustavo y Adrián ya entraron en cancha con poco, sí, obviamente, pero ya entraron, van a estar. Después tenemos que esperar lo de Agustín, que desde aquel día que recibió el golpe en el muslo sigue con ese inconveniente, de vez en cuando se le inflama. Es el que está un poco más complicado, digámoslo, y tenemos días para poder recuperarlo. Lo de Luis, bueno, le pasó de todo prácticamente en toda la rueda, estuvo fuera siempre por diferentes motivos. Es un muchacho con características muy buenas para jugar dentro de lo que a nosotros nos gusta hacer, y hoy lo hizo bien. Los volantes todos son los que estaban con inconvenientes. Bruno, que está volviendo, que no lo queríamos arriesgar, que capaz que está, aunque sea para un rato, algún momento para el partido del miércoles.
Agustín lesionado, Alex en la selección sub-20, Brunito Díaz suspendido, o sea, tuvimos varios inconvenientes, por eso intentamos jugar de esa forma táctica al inicio del partido y después lo cambiamos así como le dije a Freddy. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Consultarle, en lo anímico, ¿cuán importante es esta victoria para usted, para el equipo? Y también consultarle, Fernando Román, ¿cómo lo vimos con algunas molestias al terminar el partido? ¿Él llega también para el partido del miércoles? Sí, yo creo que lo de Fernando fue más propio del partido. Fernando, Alcide, Mario también al final con algún tipo de calambre, el calor, el exceso, el rival, el recorrido que tuvieron en el partido. Vamos a concentrar un turno antes, ya estaba pactado eso, seguramente vamos a alquilar alguna cámara como para ver si ayuda un poco. Ellos mismos tienen esas botas como para acelerar la recuperación. Tenemos un día más que el rival que juega mañana y vamos a buscar recuperarlos a todos para poner el mejor equipo, el más descansado y que jugar de acuerdo a lo que más hemos hecho bien en todo el campeonato con el sistema y con los jugadores que normalmente arrancan de titulares. Y anímicamente, o sea, nosotros cada partido es un desafío, por más de que Cerro esté pasándonos por un buen momento, es un rival muy difícil de vencer, es la segunda vez que nosotros lo hacemos en el campeonato. Nos hemos comportado muy bien contra equipos grandes y nos ha costado terminar nuestro trabajo contra otros equipos y por eso hoy no estamos disputando el campeonato, si no hubiésemos estado disputando el campeonato. Pero el trabajo está hecho, los jugadores se ponen siempre a disposición y son muy nobles en ese sentido, en aceptar lo que se les pide, obviamente no improvisando a nadie, pero hemos cambiado mucho de sistema durante los partidos, de inicio o como hoy mismo 2 o 3 veces y ellos se esmeran siempre en corresponder con lo que se les solicita. Yo creo que eso es algo muy importante para el futuro del equipo, para la base que ya está hecha, para el año que viene mismo, no solamente para lo que resta de este año. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Con la tanda de cambios en el entretiempo, ¿qué sentís que corregiste? ¿En qué mejoró el equipo a partir de esa situación? Y como ya habíamos pasado temprano a jugar con la línea de 4, ya nos parecía de más un zaguero, teníamos especialistas, podíamos haber hecho, por ejemplo, Alcide seguir de lateral y Roberto Matías jugar delante de él, pero Dani también tenía algún tipo de molestia, charlamos bien con él, entró, jugó y ellos se entienden muy bien y hace bien su tarea. Y necesitábamos ordenar el medio y el único volante de oficio para hacer eso junto con Luis era Gustavo, y Gustavo lo hizo muy bien, muy bien. Entonces yo creo que eso nos metió de vuelta en el juego, facilitó, fue más simple lo que teníamos que hacer y no tantos movimientos porque ellos aprovecharon bien esos prácticamente 5, 7, 8 minutos, encontraron mucho espacio, convirtieron el gol rápido y nuestro cambio de forma o de ocupar espacio yo creo que hizo que el juego después se volviera más parejo. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Te deja un poco más tranquilo de repente cuando ingresas los jugadores que sumaron pocos minutos, en el caso de Alcides Benítez, en el caso de Víctor Céspedes? Y todos trabajan muy bien, Víctor hace mucho que lo hace, hay otros chicos también, varios ya debutaron, otros no pudimos darle la chance o no pudimos darle continuidad y Víctor ya había entrado 1 o 2 partidos anteriores en muy buena forma. Es especialista para jugar por la raya, tanto derecha o izquierda, y eso ayuda mucho para poder a veces solucionar inconvenientes y estamos contentos que haya aprovechado bien su oportunidad, no solamente por el hecho de participar de la jugada o convertir, sino que por cómo se comportó, cómo hizo naturalmente, porque Cerro tiene 2 laterales muy difíciles de contener, que son muy ofensivos, que son prácticamente winners cuando atacan y en algún momento nos perdimos un poco para poder controlar eso y después, creo que después del entretiempo o con unos cambios, pasamos a hacerlo mejor. Profe, ¿cómo te va? Andrés Noguera para RCC, 2 consultas. Un triunfo importante que le permite justamente a Guaraní cortar una gran racha de empates.
Y en ese sentido, ¿cuánto le tranquiliza ya poder en estos últimos partidos lograr un triunfo, dejar atrás ya tantos empates, tantos partidos complicados de Guaraní? Y la otra consulta, teniendo en cuenta el día miércoles del partido ante Nacional, con un triunfo ustedes aseguran la Libertadores. ¿Cómo planificar ese encuentro? Primero que es la segunda vez que me preguntan y yo no estoy intranquilo. O sea, capaz que es una forma de decir, o yo no estoy intranquilo, no porque hayamos empatado mucho. Hacen ellos un gran esfuerzo, una gran tarea en el día a día. Nos pone muy contentos, un buen grupo en ese sentido. Y obviamente que siempre se quiere ganar y mucho más si se juega con un rival de ese tamaño. Y el miércoles es decisivo, no hay vuelta, es un único partido entre un rival duro, difícil, con el que nos enfrentamos varias veces y han salido partidos muy duros, muy trabajados, muy tácticos, de mucha ocupación dentro de la cancha, intentando contrarrestarnos mutuamente y lo vamos a encarar de esa manera. Lo que más ahora nos llama es cuidarlos, recuperar, alimentarse bien y ver quiénes son los que realmente estarán para jugar un partido intenso, porque Nacional siempre lo propone de esa manera. Profe, le quiero hacer esta pregunta con el mayor de los respetos, yo sé que usted me va a entender, pero le pregunto de ganador, tras un partido, un gran partido ganado hoy. El tema de su continuidad para el año que viene, profe, ¿cómo está? ¿Ya pudo hablar con los directivos para continuar el año que viene? Es el deseo, yo me hago cargo de esto. Yo sé que los directivos quieren que continúe Francisco Arce y su cuerpo técnico al frente de Guaraní, pero ¿cuál es el pensamiento suyo, profe, para el año que viene? ¿O depende mucho si Guaraní clasifica la Copa Libertadores o no? Y eso estaba por verse el día miércoles justamente en este partido clave. ¿Cómo está esa situación, profe? Sí, hemos tenido conversaciones tanto con el vicepresidente y también con el presidente en relación a eso. Verás tu informe, digámoslo, lo que tenés, pero todavía no hemos resuelto todavía si sí o si no. Quedamos en hacerlo después del miércoles, seguramente jueves, viernes o sábado, para, en todo caso, si continuamos para planificar y ver cómo hacer y revisar todo lo que hicimos, seguramente con ellos dos o con alguien más de la directiva, revisar todo lo que hemos hecho bien, todo lo que no hicimos bien y que necesitamos corregir en todos los aspectos, en la gestión deportiva, en el día a día, con el plantel, todas esas cuestiones que lleva el comandar un equipo que exige estar en primeras colocaciones. Pero no, estamos bien, estamos encaminados, no es una cuestión económica, no pasa por ahí, ya charlamos eso, así como te dije, con el presidente y con el vicepresidente también, y quedamos en que volvamos a hacerlo para definir después de este partido contra Nacional. Finalizamos la... Así las palabras de Francisco Arce, técnico de Guaraní. A partir de ahora esperamos la llegada de Carlos Jara Zaguer. Con ese último punto, Ricardo, que dejó picando Chiqui Arce, el tema de la continuidad. Y yo creo, la percepción personal que tengo es que mucho dependerá de si Guaraní entra o no a la Libertadores. Así como le decía al colega en la consulta, Guaraní quiere, o sea, la directiva de Guaraní quiere que continúe el año que viene, pero me parece que pasa por una decisión personal del técnico, y yo estoy segurísimo que si clasifica a Copa ganando el miércoles, se va a confirmar la continuidad. Si no, me parece que otro podía ser el destino del técnico legendario. ¿Vos decís el desafío personal de Francisco Arce, Copa Libertadores? Sí, yo creo que pasa mucho por ahí el tema de la motivación de clasificar a Copa Libertadores, el tema del presupuesto que seguramente se elevará un poquito si es que Guaraní consigue ese cupo por lo menos a fase previa a la Libertadores, con respecto a que si se quedan en Sudamericana. Por eso me parece que él mismo le puso la fecha, es decir, jueves o viernes, quiere esperar lo que pase el miércoles, porque el miércoles ya sabremos la cuestión de Guaraní. Si Guaraní gana, asegura Libertadores, si Guaraní pierde, queda en Copa Sudamericana. Así que más bien pasa por una cuestión de decisión del técnico, y que tiene que ver, y hasta yo lo entiendo, desafíos deportivos. Es otra cosa tener estar al frente de un equipo que va a jugar Copa Libertadores con respecto a un equipo que no va a tener participación en el principal torneo del continente. Ahora, Víctor, hagamos una pequeña novela de esto. Si clasifica a Guaraní, significa que el club va a tener que invertir para Copa Libertadores de América y va a traerle refuerzos quizás de valía a Francisco Arce.
Si no clasifica a la Copa Libertadores, se queda en la Sudamericana, quizás ni siquiera refuerce el equipo. Y ahí está de vuelta el prestigio de Chiqui. Quedarse a pelear con lo poco que tiene o quedarse a pelear porque entraron a Copa, porque se refuerza mejor y porque puede pelear el campeonato que va de la mano con la Libertadores. Por supuesto, Ricardo, por eso mucho dependerá de este partido. O sea, sinceramente Guaraní se juega primero salvar el año, porque no le fue bien a lo largo de la temporada, y segundo, una proyección para el 2025, porque no llegar a Libertadores representaría tener probablemente un plantel más modesto, y con esto no le alcanzó para meterse en los primeros puestos. Si no refuerza mucho más, creo que la tendencia se repetirá el año que viene. Por eso es que me parece y hasta comprensible lo que decía Francisco Arce. Pasa por un tema, definir la economía del club, los objetivos y por supuesto si da o no la billetera para reforzar un poco más este plantel que claramente no alcanza para meterse en el podio del campeonato. Coste que mirando rápidamente Guaraní, si gana los 2 partidos que restan, si se da una combinación hasta puede ser vicecampeón de clausura, pero si vamos a una realidad futbolística, en ningún momento compitió de igual a igual por el título. Claro, además uno también, Víctor, hablamos nosotros de refuerzo, de un plantel con más figuras, pero si tomamos como ejemplo Cerro, que tiene figuras por todos lados, no caminó, entonces hay veces que tampoco es tener mucho, sino tener lo justo o por lo menos un equipo titular con algunos cambios que te pueden dar una mano y después depende mucho del técnico. No, totalmente. Aparte, como bien decías, tener suficientes nombres en el plantel tampoco garantiza. Hay claros ejemplos, lo de Cerro que citabas, lo de Libertad este semestre que ya fue fin de ciclo para varios, pero sí tener más opciones. No digo que Guaraní salga a tirar la casa por la ventana porque eso es imposible, no es un club con muchos recursos en este momento, pero tener algo más como para recurrir a variantes más interesantes. Te doy un ejemplo, lateral derecho, las veces que no jugó Daniel Pérez, jugó en ese puesto Alcides Benítez, y Alcides todavía no es un jugador consolidado en primera. Hoy citaba Chiqui Arce, al no estar Mansur, al no estar Piñatares, Gustavo Marecos, hoy fue opción. Gustavo Marecos estaba jugando el año pasado en reserva de Luqueño. O sea, es ir poblando y tener más opciones también para competir en algún momento cuando se requiera, si es que Guaraní llega a estar en los primeros puestos. Correcto. ¿Será que viene Carlos Jara o viene Jorge Martín, Víctor? Yo creo que viene Jarazaguer, igual esperamos. No nos sorprendería que finalmente sea Jorge Martín Núñez el que dé la conferencia, pero en principio al menos nosotros estamos aguardando a Carlos Jarazaguer. Bueno, ¿y de Nelson Cabrera qué pasó? ¿Por dónde estuvo hoy? Y no lo vi, no estuvo en la banca, de hecho no puede estar, pero no lo vi. No sé si estaba arriba en el palco al aire libre, porque ahí a veces suelen mirar en el Defensores del Chaco los miembros del staff. Ahí veo que se abre la puerta. Vamos a ver quién ingresa a la sala de prensa porque ya está todo listo. Afortunadamente no va a tardar mucho el encargado de hablar del lado de Cerro Porteño. Llega gente del staff de prensa y Carlos Jarazaguer va tomando asiento, así que el técnico de Cerro hablará en rueda de prensa aquí en el Defensores del Chaco. Llega Jarazaguer, saluda a todos y se va acomodando para empezar la conferencia del lado de Cerro Porteño. Arrancaremos la ronda de preguntas. Empezamos, Carlos Jarazaguer. Porteño, Pedro Torres, Tigo Sport. Carlos, buenas noches. ¿Qué reflexión le queda después del partido de esta noche? ¿Perdón? ¿Qué reflexión le queda después del partido de esta noche? No, nada, que hoy nos enfrentamos a un gran equipo también, muy bien dirigido. Empezamos con el pie derecho. Lastimosamente cometimos errores y ante un gran equipo como Guaraní puedes facilitar mucho. Y llegaron 2 goles prácticamente descuidos nuestros y tuvimos que resignarnos a esta derrota porque el equipo en sí empezó bien, seguimos jugando bien, pero esos errores nos pueden tocar. Juanma Figueredo, ABC Carina. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hay jugadores cuyos contratos vencen en diciembre, hay algunos tal vez que van a continuar, otros que no, pero quiero ir a la consulta, ¿cómo evalúa usted a los futbolistas que tiene Cerro en las formativas, en reserva, categoría juvenil tal vez? Hay algunos a lo mejor a los que podemos ver en estas últimas 2 fechas, a los que le quedan. ¿Qué considera usted en ese sentido con los jugadores que tiene allí esperando la oportunidad en primera división?
Bueno, estas concentraciones estuvieron dos, Mongelós y Favero. Pero estamos siempre pendientes de los informes también de los técnicos de la formativa. Cuando ven que ellos, que esos jugadores o algún jugador que está bien ya puede alternar o practicar con el primer equipo, con mucho gusto nosotros le aceptamos. Pero en este caso yo creo que los contratos y compañía, eso queda a cargo exclusiva de la directiva. ¿Qué decisión van a tomar? Nosotros prácticamente tenemos que seguir trabajando. Fue un golpe tremendo, fuerte, pero tenemos que charlar en el seno, hablar muy bien y tratar de mejorar esto, salir adelante. 2 partidos, tenemos que tratar de jugar con mucha dignidad, con mucha altura, porque la afición de Cerro no se merece nada de esto. Matías Cuevas, Territorio 1912. Buenas noches, profe. El saludo también para todos los colegas. Consultarle también un poco por eso, profe, menciona usted estos 2 partidos que quedan, justamente estar a la altura, jugar con dignidad, como obviamente merece siempre el escudo de Cerro Porteño. Consultarle por la motivación. ¿Dónde encontrar la motivación en estos 2 partidos que quedan? Porque lo que se refleja en la cancha, lastimosamente, hoy nuevamente no salieron las cosas para Cerro Porteño, una derrota nuevamente. La motivación para encarar estos 2 partidos, la motivación quizás para el año que viene, ¿qué cree usted que es? ¿Los males de fútbol se curan con fútbol o es cuestión de que pase un poco el tiempo? Yo desde que llegué a esta institución, hace tiempo, la mejor motivación es esa playera. Esa playera le motiva mucho al rival, a cualquier rival. Cuando va a jugar contra Cerro, el rival se cuida toda la semana, trata de hacer su mejor esfuerzo y como Bulgares le dice, empiezan a correr el 200% o el 100%. Lógicamente que el que lo porta tiene que ser doble, la motivación. Y eso, con eso yo creo que más motivación que eso no hay. El que lo porta tiene que estar orgulloso de esa playera que lo está motivando a todo el mundo y tiene que hacer su mejor esfuerzo cada partido. Entonces esa es la mejor motivación que tiene el futbolista de Cerro, que esa playera que viste tiene que defender con hombría, con mucha altura, y es una motivación excelente. Juan Denis, Radio 1. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le encuentran a los jugadores ustedes o cómo le ven a los jugadores? Porque da la sensación en cancha mirando que el plantel ya no tiene más ganas de jugar en esta parte del campeonato, que están totalmente desmotivados, por lo menos esa sensación particularmente me da. ¿Y usted cómo se siente como para terminar estos partidos que restan anímicamente? Porque hasta aquí como que no se encuentra la vuelta a este Cerro Porteño. No, los muchachos están haciendo su mejor esfuerzo siempre. Las prácticas son muy buenas. Lastimosamente así no sale como deseamos de los partidos oficiales. Pero ellos siguen igual, siguen luchando, tratando de hacer su mejor esfuerzo, mejor partido, mejor fútbol. Lastimosamente que el rival cuenta también. Hoy nos encontramos un gran rival que siempre estuvo proponiendo. Y conocemos Guaraní, sabíamos que era un partido muy difícil. Como el partido pasado iba a ser un partido de áreas, este partido era media cancha, porque la elaboración de jugada de Guaraní, la filosofía del profesor Chiqui es de posesión, de tener mucho la pelota. Entonces era un partido de toma y daca en la media cancha. Y se jugó, los muchachos trataron de hacer también el fútbol, llegamos. Fue parejo, muy parejo, pero 2 errores cuestan caro. Víctor Villalba, Radio Monumental. Carlos, buenas noches. Como mencionaba de vuelta el tema de los errores que cuestan caro y que permitieron los goles del rival, ¿cree que el contexto de la situación, es decir, que el equipo tenga la moral baja en este momento, lleva a que se repitan en varios partidos estas situaciones donde conceden goles por errores propios? Y a propósito de la parte defensiva, le pregunto, hoy el cambio de Morel por De Jesús, ¿a qué se debió? ¿Cuál fue la intención con esa variante? Bueno, la primera pregunta era del momento. No, yo creo que ellos no demuestran muchas cosas, o sea, ellos siempre están conscientes de que los partidos son difíciles, tratan de hacerlo lo humanamente posible. No creo que sea desconcentración, sino son errores forzados a veces por el rival que terminan en gol. Los goles siempre van a ser combinaciones de error del defensa, acierto del rival. Si no hay error del defensa, no va a haber gol del rival. Entonces siempre son combinaciones de error y acierto.
Y nosotros cometimos 2 errores y fueron 2 goles. Ellos atinaron. Nosotros llegamos varias veces hasta el área también, hasta el arco, pero no pudimos anotar. Entonces son detalles que cuentan un partido, que cuentan mucho eso. Pero yo creo que el cambio de Morel por Ronaldo fue porque Morel sabe jugar, o sea, está acostumbrado a jugar de central y sabe salir a jugar de medio campo. Entonces cuando atacábamos él pasaba a ser pareja con Piris y le soltaba un poquito más a Alexis. Cuando defendíamos, Alexis entraba a ser pareja con Piris y él se metía de central. Entonces, como él hacía esa función conmigo en la selección, no dudé en hacer eso y soltarle un poquito más a Alexis. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches, el saludo para todos. Explicaba usted de que su equipo entrena bien, pero lastimosamente eso no se ve dentro del campo de juego, profe. ¿Cómo se explica este momento? Me imagino también usted, al retirarse aquí, seguramente empezará a observar de vuelta el partido. ¿Cómo está Carlos Jarazaguer? Que no están saliendo los resultados y tampoco sus dirigidos están mostrando o están teniendo buenos rendimientos dentro de la cancha, profe. No, yo siempre comenté a los jugadores que siempre estuvo a mi cargo que en los triunfos hay que ser humilde, en las victorias hay que ser humilde para ser valiente en las derrotas. Yo veo y la realidad del juego es que hoy cometimos 2 errores, nos costó el partido, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, hablar entre nosotros, no tengo por qué hablar públicamente qué vamos a hacer, cómo estoy, sino trabajar en el seno y tratar de levantar esto. Pero a mí me enseñaron que enfrentar la realidad es importante. Cuando hay derrota hay que ser valiente también. Andrés Noguera, RCC. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Un saludo a todos los colegas. ¿Por qué a Cerro Porteño le cuesta tanto sostener los partidos? No es la primera vez, o la ventaja en este caso, no el partido en sí. Con Tacuarí, por ejemplo, se había puesto en ventaja desde temprano, luego terminó siendo igualado. Hoy también, una derrota lastimosamente para su equipo. Y la otra consulta es, en estos últimos 2 encuentros, ya que usted decía, jugarlo con dignidad, jugarlo con importancia, a pesar de que quizás los puntos ya no sean muy importantes para Cerro. ¿Sería importante, por ejemplo, usted que tiene experiencia con juveniles, levantar algunas promesas que puedan ser importantes para el próximo año en Cerro? Yo creo que en este momento hay que terminar y brindarle todo el apoyo al jugador que está ahí, todo el año estuvo trabajando. 2 partidos no creo que marque mucha diferencia con los jóvenes. Ahora sí, el entrenamiento, la pretemporada, trabajar con ellos, amistosos, hacer con la gente joven, eso sí, preparar muy bien para el siguiente torneo a lo mejor cabe, pero ahora estamos metidos con la gente que tenemos acá y va a tratar de darle toda la confianza y todo el respaldo para que ellos terminen con mucha altura también los 2 partidos. Cerramos así la conferencia. Así termina la conferencia de Carlos Jarazaguer, técnico de Cerro Porteño, Ricardo. Bueno, correcto, allí entonces estuvo el profesor Carlos Jarazaguer, esta vez le dio la voz, le dio la garganta para poder dar la conferencia de prensa. Lo que no le da es explicación, o por lo menos las excusas para este mal momento de Cerro Porteño, que realmente no juega a nada y da muy pocas esperanzas de los 2 últimos partidos de mostrar algo diferente. Hablaba y decía, la última fecha se van a juntar los 2 equipos que dejaron mucho que desear en esta clausura. Libertad, Cerro Porteño, Libertad. Recordando que ese partido de la primera rueda se jugó acá y que ese árbitro fue castigado y que todavía no aparece ni él ni Fernando López, creo que era que estaba en el VAR, si no me equivoco. Blas Romero y López en el VAR. Ninguno de los 2 aparecieron. Claro, Carlos Polder y Benítez, pero ellos son mimados, ¿verdad? Hay algunos que son sacrificados a los leones y otros que tienen una cierta protección. Lo cierto y lo concreto, que hoy en el Defensores del Chaco, con poco público, vinimos a ver un gran partido. Empezó de esa forma, con el gol de Cerro, con la reacción de Guaraní, 15 minutos, el empate, 2 minutos del gol de Cerro, pero después nos llevamos una sorpresa que fue una primera etapa difícil de poco fútbol.
El que leyó el encuentro, Francisco Arce, con los cambios, y apenas ingresa a Pereira, hace el gol, lo da vuelta a Guaraní, lo gana 2-1, lo gana de manera merecida, y Cerro que sigue en esta mala actuación, en este mal momento, en un campeonato que es para el olvido. Y vamos a ver qué pasa en las dos últimas fechas, en el final del año, y cómo arranca Cerro el 2025, con Carlos Jara o con técnico nuevo y con esperanzas renovadas, cosa que pasa siempre, pero que no tiene un buen final. Cerramos nuestra participación desde aquí, desde el Defensor del Chaco. Pasó el relato de Jorge Casal, nosotros con la asistencia técnica de Damián, los compañeros en estudio, Juan en la voz comercial, Gerardo Noguera en la coordinación general y Gustavito Sánchez en los controles. De mi parte es todo, muchas gracias y será hasta la próxima. Se perfila de vuelta Fariña. Quiere enviarle centro, pelota al área, al testazo. ¡Vino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, gol de Cerro, gol de Cerro, gol del Ciclón. Y aparece Fernando Fernández cerrando en el segundo caño, centro de Fariña. Me parece que anticipa uno de los zagueros de Cerro en el primer poste y la pelota viene arriba. Se durmieron los zagueros de Guaraní. Aprovecha, va a empujar la pelota. Previamente pega en el poste izquierdo el disparo de Fernando Fernández. Tanta fortuna tiene que le vuelve a quedar el rebote. Asegura y envía al fondo con la pierna derecha. Cerro pasa al frente aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 20 del torneo clausura. Cerro 1, Guaraní 0. Fernando Fernández para el Ciclón. Monumental. Recién ha empezado el partido y Cerro Porteño golpea de buena forma. Tiro libre de esquina, despeja la defensa, vuelve a ejecutar Fariña. Una peinada en el primer palo y aparece el goleador atropellando con la fortuna que el remate pega en el palo, vuelve a pegar en él y convierte el primero para Cerro Porteño. La ley del ex, cuántos goles con Guaraní, ahora gol contra Guaraní de la Fiera Fernández. Momento del gol. 2 minutos, primera etapa. Pica Alcides Benítez. Atención, está el empate. Alcides se encaró, es que juega tras la marca de Jesús Vino. Está. Cruza la marca. Quintana insiste. Guaraní Vino. Gol, 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 gol. 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 De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de legendario. Lo empata Víctor Céspedes. Termina cerrando el centrocampista legendario. Allí la cabecera del área chica. Qué bien se metió Alcides Benítez sobre la zona derecha. Muchas dudas en el fondo de Cerro. Gran pase de Danilo Santa Cruz. Encaró Alcides Benítez. Dejó atrás la marca de Ronaldo de Jesús. No pudo sacar la pelota Benítez para Cerro. Y aprovecha Céspedes. Fue a pelear la pelota dentro del área chica. Saca el disparo esquinado por Baco contra el poste izquierdo de Jan. Igual a Guaraní, empata el equipo legendario. Aquí en el Defensores del Chaco, fecha 20 del clausura. Guaraní 1, Cerro Porteño 1. Víctor Céspedes para Guaraní. Monumental. Y sin mucho esfuerzo, Guaraní llega al empate con la definición de Céspedes y el terrible y tremendo error de la defensa de Cerro Porteño, que ya no es nada nuevo. Cambian los nombres, pero siguen los errores. Con Quintana, con De Jesús, que queda parado, que no tiene la capacidad para el anticipo y para poner por lo menos el físico por lo grande que es e impedir que pase el jugador de Guaraní. Quintana, que no se anima a meter la pierna por temor al penal. Céspedes, que aprovecha y ante la salida desesperada del arquero Jan coloca el empate rápido. Guaraní por el 1-1. Momento del gol. 15 minutos, primera etapa. Error de Piris de Mota, lo quiere aprovechar Barrientos, segundo en camino, 20, vino, está Jan salvó, rebote, vino. Gol, 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 gol.
Pereira, señores, aprovecha el regalo en el fondo de Cerro. Muchas dudas de Piris, Damota, Quintana, Ronaldo de Jesús. Le quedó el gol allí a Alcides Benítez. La definición, Jan saca como puede. El rebote con tanta fortuna para el recién ingresado Alan Pereira. Empuja con la pierna derecha al fondo. Guaraní pasa al frente, no da vuelta aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 20 del torneo clausura. Cerro Porteño 1, Guaraní 2. Alan Pereira para el legendario. Monumental. Y Guaraní que sigue aprovechando los errores defensivos de Cerro Porteño, donde nadie se compromete, donde nadie quiere poner la pierna, donde se equivocan en pases bastante sencillos de metros. Ni siquiera hablo de un cambio de frente, de 4, de 5 metros. Error en la mitad de la cancha. Aprovecha bien Guaraní la pelota que le queda a Mancita Pereira después de la tapada de Jan, y le siguen culpando al pobre arquero de Cerro. ¿Qué puede hacer? Pereira con el arco a su disposición pone el segundo para Guaraní. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Para el dolor, un Zetamol. Barba para la fiebre, un Zetamol. Barba para el dolor, un Zetamol. Un Zetamol. Zetamol 500 miligramos es paracetamol. En sus presentaciones, polvo efervescente y comprimidos. El primer bioequivalente del mercado. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un producto de Indufar Sisa. Vuelve la gran oportunidad para adquirir tu vehículo 0 kilómetro. Cadam Motor Show. Del 14 al 24 de noviembre. En el nivel -3 del Paseo La Galería. De 10 a 22 horas. Variedad de marcas. Lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show. Con la nueva app de Banco Atlas puedo hacer varias versiones de mí mismo al mismo tiempo. Soy el tecnológico que hace todas sus transferencias a través de comandos de voz con Eva, la nueva asistente virtual con inteligencia artificial. También soy el administrador que paga todos sus servicios, desde la factura de luz, agua, hasta el internet sin salir de casa. Así de simple es cuando todo lo haces digital. Descarga la nueva app y simplifica tus gestiones. Banco Atlas, lo hacemos simple, lo hacemos digital. En un día oscuro y frío, en un barrio normal, Mauricio se está comportando de una manera muy sospechosa. Y doña Lucy, la mejor detective del condado, descubrirá la verdad. ¿Qué será que esconde Mauricio? Con Nisei, compra desde la web y retira tus pedidos de cualquiera de nuestros e-lockers a la hora que sea. E-lockers Nisei, sospechosamente fácil. Si quieres cuidar tu ropa, es así, siempre así. Y protege cada color, es así, siempre así. Reza tu ropa blanca, es así, siempre así. Con aroma y suavidad, es así. Jabón líquido y suavizantes así. Lo que tu ropa necesita. Tu vida, tu ropa, así. Dolor de espalda, de cabeza o de cuerpo, por el trabajo, el deporte o el cansancio diario.
El médico lo tiene claro. Un Banes y a seguir. Banes, el ibuprofeno número 1 recomendado por médicos. Si hay dolor, un Banes y a seguir. Ibuprofeno de 400 miligramos, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, equipar el living, ampliar el negocio, hacer el viaje planeado. En cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco. Un banco para cada uno. Viaja a Brasil con Zuko. ¡Sí! Zuko te lleva al viaje de tu vida con todos tus compañeros de grado o curso. Prepárate para tener una experiencia increíble, juntando todos los sobres de Zuko que puedan. Inscríbile a tu curso ya en desafiozuko.com.py y armen las maletas para viajar a Brasil. Seguinos en Instagram, Facebook y TikTok. ¡Atención! ¡Golazo de Bristol! Aprovecha esta super promoción, porque tu TV te sale gratis con Bristol. Si Paraguay gana el combo Bolivia y Argentina, te devolvemos tu importe abonado. Así como lo escuchaste, te devolvemos el importe abonado por la compra de tu TV. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Este fin de mes se va la Moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Entérate más de nuestras bases y condiciones en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Fragancias e hidratación, los tenés con mar, suavidad y relajación. También gracias a Mar, jabón Mar, 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 perfecto para tu piel. Con sus fragancias únicas y sus hidratantes naturales, Jabón Mar envuelve tu baño y relaja tus sentidos. Jabón Mar, 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 perfecto para tu piel. No hay más dolor, no, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió, mis energías y mis fuerzas siento que regresan. Con Z-Calmil, con Z-Calmil. Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir. Con Z-Calmil, con Z-Calmil. ¡Qué bien me hizo Z-Calmil! Z-Calmil es dipirona 500 miligramos. Potente analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Cambia la forma de contar las noticias. Todo lo que pasa. El país y el mundo minuto a minuto. Monumental. 1080 AM. Donde se genera la información. Desde este momento, Radio Monumental 1080 AM presenta Grandes Boleros. Conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel framboyán, allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí, no lo olvides mi bien, tú sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Habrá paz y felicidad en nuestro querer.
donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel framboyán, allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí, no lo olvides mi bien, tú sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Habrá paz y felicidad en nuestro querer. Sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad de mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Yo perdí y me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Nadie comprende lo que sufro yo, que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad, estoy. Todo me miran y se va.
puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental. AM 1080. Donde se genera la información.